La suegra de mi hermana cree que es mi suegra, por eso incendia mi fiesta previa a la boda porque nadie le dejó hablar. Hola a todos. He estado leyendo en silencio este sitio desde hace un tiempo, y vaya que me ha abierto los ojos. Espero que esté bien publicar esto aquí, ya que no se trata directamente de mi suegra, sino de la suegra de mi hermana, aunque ella parece creer que eso también la convierte en mi suegra. Si no corresponde, por favor, díganmelo. Quiero desahogarme sobre la suegra de mi hermana, que está demasiado metida en mi vida. Esto será un poco largo, porque quiero que se entienda lo loca que está esta señora y necesito dar contexto. Para empezar, estoy casada con un hombre increíble, cuyos padres son unos suegros extremadamente buenos. En serio, no podría adorar más a sus padres de lo que ya los adoro. Mis propios padres también son en su mayoría así, con algunos momentos irritantes por aquí y por allá, pero nunca fue un problema. La mancha oscura en nuestra feliz familia es la suegra de mi hermana. Es como una aspirante a John Cleaver, pero la versión barata que encontrarías en la sección delirante de una farmacia. A ella le encanta la idea de tener una de esas grandes familias de película de Hallmark, donde toda una familia extendida pasan todas las fiestas juntos, y la familia simplemente crece a medida que cada uno de sus hijos se casa. Aunque esa idea parece bastante inofensiva, ella la quiere hasta un punto bastante insano. Como si estuviera dirigiendo una película estilo años 90, y si haces algo que no está en su guión, pone una enorme y aterradora sonrisa falsa y su voz se va volviendo cada vez más aguda mientras te regaña. Sinceramente, nunca conocí a nadie con esa mentalidad en mi vida. La primera Navidad de mi hermana casada con su hijo, esta loca insistió en organizar la Navidad para todos. Es decir, sus hermanos y su lado de la familia, además de mis padres, mi hermano, su esposa y yo, que supuestamente también teníamos que asistir porque ahora éramos parte de su familia. El hecho de que normalmente pasemos las Navidades con mis tías, tíos y primos no importaba, porque, en sus palabras, ahora que mi hijo se casó con tu hermana, nosotros somos su nueva familia. Así no funciona, señora, para nada. Fue, sin duda, la festividad más extraña que he vivido, y eso incluyó asientos asignados en el comedor y en la sala, además de regalos rarísimos. Si a alguien le interesa, contaré la historia de la Navidad en el País de las Maravillas versión barata. Mi hermana lleva 8 años casada, y tengo muchísimas historias locas sobre su suegra, que parece creer que tiene tanto derecho a opinar sobre mi vida como sobre la de mi hermana o la de mi cuñado. Pude evitarla y lidiar con su locura hasta que me casé, momento en el que aparentemente pasó de tener 3 demonios habitando su cuerpo a 12, porque en los últimos años ha aumentado sus tonterías conmigo hasta un nivel demencial. Mi esposo y yo tenemos una historia bastante linda. Nuestros padres eran amigos desde antes de que yo pueda recordar, y él es unos años mayor que yo. De niños no nos soportábamos, ya saben, por la diferencia de edad y porque él era un completo adolescente imbécil, pero después de la universidad, cuando no nos habíamos visto en años, volvimos a conectar y nos enamoramos. Todo el paquete completo. Nuestros padres estaban encantados, pero para mi sorpresa, la suegra estaba más que feliz. Dios mío, esa es la historia más dulce, es como una película. Ella publicó eso en su Facebook. La suegra de mi hermana publicó sobre mi relación en Facebook. También me llama su nuera. No, Hallmark de marca barata, no lo soy. No importa cuántas veces le dije que no era su nuera y que dejara de publicar sobre mi vida en su Facebook, ella simplemente actuaba como si yo estuviera bromeando. Mi hermana y mi cuñado tuvieron una boda pequeña, con solo 10 de sus familiares y amigos más cercanos en Las Vegas, y fue preciosa y exactamente lo que ellos querían, a pesar de que la suegra de mi hermana quería hacer una boda enorme. Ella soltaba suspiros tristes y comentaba cuánto más divertido habría sido si hubieran tenido una boda como corresponde. Mi esposo y yo tuvimos una boda grande, una decisión que tomamos porque ambos teníamos una familia extendida grande, y un grupo muy unido de amigos, donde también somos cercanos a las familias de nuestros amigos. Mi esposo es increíble, y me dejó tener la boda de mis sueños con temática de la Bella y la Bestia, aunque no era exactamente el sueño de él. Cuando mi hermana le contó esto a su suegra, aparentemente chilló de emoción y empezó a decirle a mi hermana todas sus ideas. Mi hermana, que es bastante débil de carácter con sus suegros, le dijo con delicadeza que yo tenía mi boda planeada desde los 10 años, y que había dejado claro que no quería que nadie me ayudara a planearla a menos que yo se lo pidiera. Ay, pero yo sé que ella quiere que la ayude, ella sabe cuánto amo las bodas y cómo veo todos esos programas sobre bodas. Además, amo Disney. Esa noche me mandó 37 mensajes contándome sus ideas, que incluían que los centros de mesa fueran libros cubiertos de brillantina, no. Que los padrinos se vistieran como Gastón, ni de broma. Y por alguna razón no vio mis mensajes donde le decía, gracias, pero lo tengo bajo control. Un tema sobre el que no dejaba de fastidiar era la niña de las flores. Mi sobrina tenía 4 años, y habría sido mi primera opción como niña de las flores si no fuera porque era terriblemente tímida, y la idea de caminar sola con un montón de gente mirándola la hacía llorar.
Como no quería incomodar a mi sobrina, decidimos hacer algo distinto. Tengo 2 perros a los que amo más que a nada, y decidimos que los hijos de mi mejor amiga llevarían a los 2 perros por el pasillo, y ambos perros tendrían pequeñas canastas con agujeros sujetas a la espalda que soltarían flores mientras caminaban. A todos les encantó la idea, excepto, adivinen a quién, la suegra de mi hermana. ¿Cómo puedes elegir a tus perros por encima de tu sobrina? ¿Qué va a decir la gente? Así no se supone que sea. Chilló esa última parte tantas veces que seriamente consideré hacerle un cartel plastificado que dijera, así no se supone que sea, para que pudiera agitarlo y ahorrarse la voz. Llegué a mandar a plastificar el papel antes de que mi hermana lo viera y me rogara que no causara más problemas. Hizo el ridículo en mi fiesta previa a la boda, que es toda una historia en sí misma, pero el verdadero punto fuerte fue mi boda, específicamente durante el baile de padre e hija. Mi papá y yo amamos la canción La vida en rosa desde que yo era pequeña, y la elegimos como nuestra canción. Algo lindo que habíamos decidido hacer fue que, hacia el final de la canción, traeríamos a mi mamá como sorpresa para que los 3 bailáramos juntos. Ahora, yo no vi esta parte, pero me enteré después. Aparentemente, en cuanto incorporamos a mi mamá a la canción, la suegra de mi hermana intentó correr hacia nosotros para unirse también. Por suerte, mi increíble dama de honor principal, una polaca ruda que no acepta tonterías de nadie, agarró a la suegra de mi hermana antes de que llegara hasta nosotros y la arrastró lejos como si fuera una niña caprichosa, maldiciéndola en voz baja y furiosa, y amenazando con echarla de una patada. También intentó arrastrar a mi cuñado a la pista de baile durante el baile de madre e hijo, afirmando que estaba permitido porque ella nunca tuvo uno con él. Mi cuñado se negó, diciendo que no era su boda, y ella empezó a ponerse ruidosa en su sección, diciendo, «Dame mi baile, me merezco mi baile». Una vez más, mi ángel de dama de honor principal, junto con mi otra mejor amiga, intervinieron y la arrastraron lejos. Mi dama de honor principal la sentó a la fuerza y le dijo, «Escuche, señora, llevo funcionando con 2 horas de sueño, medio litro de vodka y 5 tazas de café. Si por cualquier motivo tengo que impedir una vez más que destruya este día para Ope y su esposo, le juro por Dios que la voy a sacar de aquí a la fuerza y la voy a meter en un taxi». Mi cuñado se metió y defendió a su mamá, y mi dama de honor principal, mi mejor amiga, y ahora algunos de mis primos lo destrozaron verbalmente. Los amo tantísimo. Al final, mi cuñado se disculpó en voz baja y su madre estuvo controlada el resto de la noche. Yo estaba felizmente siendo ignorante, disfrutando la boda de mis sueños. Cuando me enteré después de mi luna de miel, vaya que me enfurecí, y sin vergüenza alguna les canté las verdades tanto a la suegra de mi hermana como a mi cuñado por sus tonterías. Tengo más historias que necesito sacarme del pecho, así que probablemente volverán a saber de mí. Actualización 1. Bien, intentémoslo otra vez, y esperemos que los moderadores lo aprueben. Wow, chicos, estoy asombrada de lo rápido que explotó aquí la publicación sobre la suegra de mi hermana, y me encantó leer los comentarios. Mi esposo y yo estamos tomando whisky y riéndonos bastante con algunos de ellos. Me sorprende aún más que haya gente en este sub que se haya encontrado con suegras distantes y bizarras como la mía. Todos ustedes son llamas hermosas y majestuosas. Me encantaron todas las sugerencias de apodos para la suegra, y me alegra que se rieran con los chistes. Mención especial a un usuario que dijo Halmerk y Helmark, ambos hicieron que mi esposo y yo nos partiéramos de risa. De hecho, creo que voy a quedarme con Helmark, ya que revisé y no está tomado, y es mucho más corto de escribir que escribir la suegra de mi hermana. Si voy a escribir la mayoría de estas historias algo bebida, mejor hacerlo más fácil para mí. Quiero aclarar un poco la confusión de todos con respecto a mi primera publicación antes de llegar a la Navidad más extraña de la historia, que decidí publicar primero antes que la fiesta previa a la boda porque en realidad es relevante para algunas de las tonterías de mi fiesta previa. Muchos de ustedes me preguntaron tanto por qué la invité a la boda como por qué siquiera está en mi vida. Mi familia, la familia de mi cuñado y la familia de mi esposo son todos inmigrantes del mismo país de Europa del Este. En ese país es muy común conocer a todos tus parientes políticos y a la familia más allá de eso, más que nada por las conexiones. ¿Quieres cenar en un restaurante súper exclusivo? El tío de la esposa del primo del marido de la hermana de mi yerno es el gerente, le pediré que lo arregle. Ese tipo de cosas. Y sé que suena extraño y que no es tan común, especialmente en Estados Unidos, pero así funciona. Tu familia es básicamente tu currículum, y todos los parientes políticos de los hermanos, y a veces incluso más allá, son invitados a eventos importantes como bodas, aniversarios, bautizos, comuniones, etc. Básicamente, en esa cultura tu familia es una de tus principales fuentes de conexiones. Y sinceramente, si tienes buena gente en tu familia, es bastante increíble. Piensen en una familia tipo mi gran boda griega, donde es enorme, tienes poca o ninguna privacidad y todos están metidos en tu vida, y hay veces que lo amas y otras veces que quieres arrancarte el pelo de la frustración, pero lo amo más de lo que lo odio. Mis tías, tíos y primos,
tanto de mi lado como del lado de mi esposo, se unieron básicamente para darnos una boda de cuento de hadas, algo que nunca podríamos haber hecho por nuestra cuenta. Ahora estamos haciendo lo mismo por una prima mía, y hay muchísimo amor involucrado. Tengo un sistema de apoyo en todo, por el que estoy eternamente agradecida, porque sé que no todos tienen la fortuna de tener eso. Pero, como pasa siempre que hay un grupo grande de personas involucrado, todavía hay algunos suegros malos esparcidos por ahí. Y lidiamos con eso, porque es lo que se espera de nosotros. Hay casos en los que hemos cortado a personas de la familia, pero son casos extremos en los que la persona tiene que hacer algo increíblemente atroz. Hellmark es una loca intrusiva, manipuladora, entrometida, controladora y que pisa límites, una suegra para este sub definitivamente. Y aunque ha enfadado y molestado a mucha gente, todavía no ha hecho nada que sea suficiente para que todos la rechacen. En este momento, mi esposo y yo tenemos muy poco contacto con ella y básicamente solo tenemos que lidiar con ella en grandes eventos familiares, pero esto fue después de que ocurriera todo un tesoro de cosas. Decidí publicar en este sub para desahogarme con gente que quizá tenga una idea de lo que estoy enfrentando, porque esta mujer me saca de quicio y a veces solo pensar en las cosas que pasan me enfurece. Espero que esto aclare cualquier preocupación o pregunta sobre por qué, aunque ella no es mi suegra, todavía tengo que lidiar con Hellmark. Y aunque estoy pensando en cambiar mi número de teléfono, como mi familia es como es, tengo la sensación de que, incluso si lo hago, ella encontrará alguna forma de conseguirlo. Ahora, la historia de la primera Navidad organizada por Hellmark. En su casa. Agarren palomitas y alcohol porque están por subirse a un viaje rarísimo y jodido hacia su dominio, al que seguiré llamando el País de las Maravillas versión barata porque esa casa es aterradora. Es una historia que se ha contado durante años, pasada de un miembro de la familia al siguiente y ahora a ustedes, hermosuras. Esto fue unos meses después de la boda de mi hermana y yo todavía no conocía demasiado a Hellmark. Pensaba que era más que nada una molestia, definitivamente demasiado involucrada y un poco demasiado amable hasta el punto de ser empalagosamente dulce. Mi hermana les había rogado a mis padres, a mi hermano, a su esposa y a mí que aceptáramos la invitación de Hellmark para Navidad. Para nosotros y muchas otras personas de nuestra cultura, la celebración principal es en Nochebuena, con los regalos y la gran cena, y el día de Navidad solo bebemos, comemos y festejamos. Como la invitación era para el día de Navidad y no para Nochebuena, decidimos aceptar principalmente porque hacía feliz a mi hermana. Así que aquí hay un poco de contexto adicional que necesitan saber, en este caso sobre mi hermano, héroe para muchos, pero archienemigo de Hellmark. Es mucha información, pero prometo que todo es relevante para entender por qué mi hermano le guarda tanto rencor a Hellmark. Él es 11 años mayor que yo, un ingeniero exitoso, un gigante de 1,98, el sarcasmo más sarcástico que jamás haya sarcasmeado, y demasiado listo para su propio bien. Tiene esa sonrisa malvada perpetua que ha tenido desde que era un bebé. Ya saben, de esas que parecen decir que hizo algo malo o que está a punto de hacerlo y te está desafiando a descubrirlo. Lo adoro con toda mi alma. Mi hermana y él siempre tuvieron una relación típica de hermano y hermana, donde peleaban tan fuerte que hubo veces en que sinceramente pensé que podrían matarse entre ellos. Mi relación con mi hermano es muy distinta, principalmente porque, con nuestra diferencia de edad y siendo yo la bebé de la familia, él me consintió durante toda mi infancia. Esto será importante más adelante. Unos años antes de que mi hermana se casara con mi cuñado, mi hermano conoció a mi cuñada, que en realidad es una pelirroja espectacular. Cayó por ella más fuerte y más rápido de lo que Superman jamás cayó, y se casaron a los pocos meses de conocerse. Ella fue la primera persona de una cultura completamente diferente en casarse dentro de nuestra familia, pero se adaptó a nosotros tanto como nosotros a ella. Amo a mi cuñada, no tiene otros hermanos, pero asumió el papel de hermana mayor increíble con bastante facilidad. Es la única mujer de entre las muchas mujeres en la vida de mi hermano que no le aguantó sus tonterías, y lo convirtió en una mejor persona. En ese momento, llevaban 2 años intentando tener un bebé, solo para descubrir que había una posibilidad mínima o prácticamente nula de que mi cuñada pudiera concebir. Estuvieron bastante devastados por un tiempo, pero siendo la pareja de superhéroes increíbles que son, buscaron otra forma de formar una familia, solicitaron adoptar a un niño de África. Todos estábamos muy emocionados por ellos y esperaban ansiosos recibir noticias de la agencia. Bien, ahora que ya están al día, pasemos a la historia, que escribo mientras estoy achispada con whisky y riéndome a carcajadas al recordarla, no solo para ustedes, gente hermosa, sino también para mi esposo, quien dice que es una de sus historias favoritas de Hellmark. Como es costumbre, todos llevamos algo de comida y alcohol a la casa de Hellmark. La invitación, que llegó por correo, especificaba un código de vestimenta, nada de jeans y blusas verdes. Sí, había un código de vestimenta. Mi hermano y mi cuñada decidieron compartir coche con nosotros porque él anunció que solo iría si no tenía que mantenerse sobrio. Ya íbamos bebiendo en el trayecto, porque simplemente sabíamos que lo necesitaríamos.
Entonces llegamos a la enorme casa mezcla estilo Tudor e hijo del cascanueces. Era como si una bomba nuclear navideña hubiera explotado en esa única casa, dentro de un vecindario por lo demás discreto. La casa estaba bordeada de luces multicolores que parpadeaban con un patrón inducido por drogas. No había árbol ni arbusto a la vista que no estuviera cubierto de luces, hasta el maldito buzón estaba cubierto. Esto no era un paraíso invernal, era un apocalipsis navideño. Le eché un vistazo, parpadeé incrédula, miré a mi hermano y dije, vamos a necesitar más alcohol. Tenían una entrada larga, y en cuanto entramos, mi cuñado salió corriendo de la casa. Les dijo a mis padres que tenían estacionamiento asignado. Estacionamiento asignado en la entrada de la casa. Eso básicamente marcó el tono de la noche. Mi papá tuvo que maniobrar el coche para estacionarlo en paralelo en un espacio que había enmarcado usando gnomos navideños de jardín. Sí, leyeron bien. No, no estoy mintiendo. Casi desearía estarlo. Entramos, y aparentemente fuimos de los últimos en llegar a pesar de que llegamos exactamente a la hora, porque la casa ya estaba llena de gente. Helmark nos saludó y nos llevó al enorme comedor, que albergaba no menos de 30 personas, y empezó a presentarnos rápidamente a todos. Sinceramente, se sintió como esa escena de mi gran boda griega donde están conociendo a la familia Yes, y estos son sus hijos, Anita, Diane y Nick y Nikki. Parecía haber dos nombres muy populares en esa familia que todos usaban para sus hijos, incluido el hermano de mi cuñado. Todos llevaban rojo, porque eso lo hace todo festivo y esas cosas. Aunque yo no estaba parada junto a mi hermano, literalmente podía sentirlo pensar, ¿en qué carajos acabamos de meternos? La mesa estaba montada como si estuviéramos en un banquete. Había centros de mesa que incluían velas y ramas de pino, que podrían haber sido bonitos si no fuera por el hecho de que la maldita mesa gigante de banquete tenía una guirnalda de luces navideñas multicolores enrollada verticalmente alrededor. Estoy bastante segura de que Helmark fue responsable, ella sola, de una escasez de luces navideñas en ese estado. Para sumarle a todo, teníamos asientos asignados, con tarjetas de ubicación y todo. ¿Estaba sentada junto a mis divertidos padres y mi adorado hermano? No, me pusieron entre mi cuñado y el hermano de mi cuñado, que es tan imbécil y molesto como su madre. Camina por ahí y actúa como un aspirante a mafioso, con el pelo engominado hacia atrás y joyas de oro, además de un acento exagerado de Europa del Este. Dato curioso, en la boda de mi hermana y mi cuñado, yo estaba borracha, lo que significaba que mi versión diplomática y educada estaba dormida y mi versión directa que quiere empezar problemas estaba despierta, y le dije al hermano de mi cuñado, amigo, ¿qué pasa con ese acento? Todos sabemos que naciste y creciste en Pensilvania, literalmente nadie habla así, y él me dijo que me callara, y yo se lo repetí imitando su acento. No es muy fan mío. Al ver dónde estaba sentada, respiré hondo y me giré hacia Helmark, concentrándome en la parte todavía sobria de mí para invocar la educación que mis padres me inculcaron. Le pregunté si era posible cambiar de asiento, y la expresión de su cara pasó a esa sonrisa pegada, y de ella salió una voz extrañamente aguda pero educada. Me tomé muchísimo trabajo para que este arreglo de asientos funcionara y quedara perfecto. Realmente preferiría que fueras a tu asiento asignado. Me avergüenza decir, amigos míos, que estaba tan desconcertada y era tan nueva en esta marca de locura que me quedé sin palabras. Mi hermoso Bourbon no logró aumentar mi carisma, y me quedé allí mirando con lo que debe haber sido una expresión muy entretenida de incredulidad. Mi hermano, siendo el salvador y héroe de la humanidad que es, entró entonces al ring con un grito ahogado fuerte y exagerado. ¿Qué? Ope no puede sentarse ahí, ella y el hermano de mi cuñado chocarían. Mira, llevan tonos de verde completamente distintos, se vería horrible. No puedes poner verde bosque junto a verde cazador. Lo hizo de una forma tan extravagante pero mortalmente seria que Helmark realmente pareció alarmada y empezó a mirar de mí al hermano de mi cuñado, como si estuviera comparando nuestros atuendos. El hecho de que mi hermano no solo lograra hacer esa ridiculez con la cara seria, sino que mi cuñada le siguiera el juego asintiendo como si fuera una situación gravísima, fue magnífico. Mi cuñado y su hermano empezaron a verse molestos porque sabían que mi hermano se estaba burlando de su madre. Mi papá, que es como un gran oso, se rió fuerte y calmó la situación, tomándoselo todo a broma y diciendo que probablemente yo me divertiría más sentada junto a mi hermana y mi hermano. Helmark aceptó a regañadientes, y al menos pude disfrutar la cena junto a mi hermano. La cena en sí parecía demasiado formal, hasta el punto de sentirse forzada. Cada plato era anunciado, y Helmark procedía a describir cada cosa que había hecho para cocinarlo. Admitiré a regañadientes que es buena cocinera y la comida estaba condenadamente deliciosa. El hecho de que la comida fuera deliciosa no compensaba lo jodidamente raro que era que hiciera detener toda conversación para describir en voz alta la preparación de cada plato, y esperar a que le dijéramos lo bueno que estaba. Mientras comíamos, Helmark guiaba la conversación entre mi familia y la suya, compartiendo pequeños datos que sabía sobre nosotros. ¿Sabían que Ope trabaja con animales?
suena muy divertido si no fuera por el olor. Oh, hermano, ¿sabías que pariente random también quiere ser ingeniero? Quizás pueda hablar contigo sobre eso. Oh, mamá de Ope, me encanta tu suéter, creo que pariente random tiene exactamente el mismo. Eran cosas raras y superficiales como esas, y francamente hacía que se sintiera como si todos estuviéramos interpretando un papel en una película para la que Hellmark no consiguió financiación. Mi hermano ya estaba bastante achispado y actuando como tonto, porque él tampoco podía comprender la situación en la que nos encontrábamos, y empezó a usar una voz exageradamente extravagante, lo cual es todavía más gracioso considerando que su voz normal es tan grave como una sirena de niebla, pero qué platos tan fabulosos, aunque serían todavía más fabulosos si esta habitación tuviera un suelo de mármol. Entonces, podríamos tirarlos al suelo. Mi cuñada y yo nos reíamos dentro de nuestras bebidas, pero mi hermana empezó a sisearle a mi hermano que parara y que estaba siendo grosero y un imbécil. La cara de mi hermano se puso súper seria, miró a mi hermana y dijo, lo siento, me alejaría para no molestarte, pero no me dejan. Y por supuesto, mi cuñada y yo estallamos en risitas un poco más fuertes, lo que interrumpió lo que seguramente era una fascinante historia que Hellmark estaba contando. Ella puso cara de culo de gato y nos miró, pasando rápidamente a una amplia sonrisa falsa. Oh, me alegra tanto que se estén divirtiendo, ¿quieren compartir qué es tan gracioso? Les juro que lo dijo tan formalmente que me sentí de vuelta en cuarto grado, cuando me llamaban la atención por reírme en clase. Mi cuñada sonrió con su sonrisa tan encantadora y preciosa, y levantó su copa. Estamos bebiendo y siendo felices. Usó su vaso para señalar el cartel cursi sobre la puerta que decía, coman, beban y sean felices. La sonrisa pegada de Hellmark se tensó más. Mencioné lo feliz que estoy de que mi hermano lograra convencer a este ángel de mujer de casarse con él. Porque, en serio, fue la mejor decisión que tomó. Llegó el postre, que resultó ser uno de mis postres favoritos de todos los tiempos. Era un pastel denso de especias cubierto con glaseado de azúcar, y el centro estaba relleno de mermelada de ciruela. Bendita sea mi querida madre por haber insistido en hacerlo para esta cena como soborno para lograr que fuéramos, porque soportaría fuego infernal y caminantes blancos por este pastel. En lugar de pasar directamente al postre, Hellmark eligió ese momento para ponerse de pie y dar un sermón. Ella lo llamó a hacer un brindis, pero en mi vida he oído un brindis que durara tanto como ese discurso. Era lo que estoy segura de que ella pensaba que era un discurso sincero y emotivo sobre cómo su familia crecía, y cómo tenía a todas estas nuevas personas, y lo maravilloso que era compartir con todos nosotros. Lo que el resto de nosotros escuchó fue que nos estaba diciendo que ahora ella era la matriarca de la familia y que todos íbamos a ir y unirnos a ella en lo que quisiera, cuando quisiera, y que su familia era ahora la más cercana a la nuestra. En serio, todo un discurso delirante que nos dejó a mi madre y a mí desconcertadas, a mi hermano poniendo los ojos en blanco, a mi hermana incómoda y a mi cuñada terminándose tanto mi whisky como el de mi hermano. El alcohol fue el verdadero héroe esa noche, porque estoy bastante segura de que ninguno de nosotros habría podido sobrevivir a esa cena si no fuera por su efecto de adormecimiento mental. Luego, como una maldita directora de escena, Hellmark anunció que nos mudaríamos a la sala y que buscáramos nuestros asientos. Dejaré eso para la parte 2, porque es tremenda y esto ya es bastante largo. Actualización 2. Como era de esperarse, había asientos asignados en la sala. Había pegado pequeñas tarjetas con nombres en cada silla, sofá y banco de la habitación. Al menos esta vez estaba sentada junto a mis padres en uno de los sofás. Bajo el enorme árbol de Navidad decorado con el mismo estilo apocalíptico raro que la casa, había una gran pila de regalos. Una vez que todos estuvieron acomodados con sus muy necesarias bebidas, Hellmark hizo todo un espectáculo de repartir regalos a todos, anunciando que los abriríamos uno por uno. Mi hermano aprovechó el momento para sacar la botella de whisky que yo había guardado en mi bolso, siempre lo hago en caso de emergencia, y rellenó su vaso, el mío y el de mi cuñada. Fue el bálsamo para nuestra agonía. Por supuesto, Hellmark insistió en que nosotros esperáramos hasta el final porque tenía regalos especiales elegidos para nosotros. Tienen que esperar hasta el final, tengo algo especial para mis nuevas hijas y mi nuevo hijo. Su sonrisa era enorme mientras nos miraba a todos por turnos. Esta fue la primera vez que se refirió a cualquiera de nosotros como sus nuevos hijos, y no creo que ninguno supiera cómo reaccionar. Mi hermano, que siempre tenía un comentario sarcástico listo para cualquier cosa, se quedó sin palabras. Mamá tosió dentro de su vino y mi hermana se veía muy incómoda. Hemos pasado tiempo con los suegros del lado de mi hermano, y en algunas ocasiones, con los suegros de algunos primos. Y aunque siempre nos trataron como familia, nunca llegaron al punto de llamarnos explícitamente sus hijos. Siendo la inocente criatura de verano que era en ese entonces, no lo tomé como la enorme bandera roja que era. Estos regalos no eran especiales en realidad, más allá de ser muy raros. Mi hermano y mi cuñada recibieron una bandeja de plata pura con su apellido más el apellido de la familia de Hellmark grabados.
Yo recibí un lápiz labial caro en un tono que jamás usaría y una figurita Precious Moment sobre la familia que, a pesar de ser adorable, en ese momento resultó espeluznante. Mis padres recibieron unas copas de champán de cristal realmente muy bonitas, aunque también estaban grabadas con los apellidos de ambas familias. Y mi hermana y mi cuñado recibieron ropa de bebé hecha a mano. Todos estábamos confundidos, ya que sabíamos que estaban intentando tener un bebé, pero mi hermana le había dicho a nuestra madre apenas el otro día que recién ese mes había dejado los anticonceptivos. Hallmark estaba efusiva. Oh, sé que todavía no estás embarazada, pero estoy tan emocionada por cuando lo estés. No puedo esperar a volver a ser abuela. Es tan gratificante cuando recibes a pequeños que tienen una partecita de ti. Puso su mano sobre la de mi madre, todas sonrisas. Apuesto a que no puedes esperar a ser abuela, ¿verdad? Mi mamá sonrió y dijo, oh, será maravilloso. Si todo sale bien, debería serlo en unos meses. Y miró a mi cuñada con una sonrisa radiante. Un búho chillón entró volando. Ah no, esperen, era solo Hallmark chillando con lo que supongo que era emoción mientras prácticamente volaba hacia mi cuñada y de inmediato le ponía las manos en el estómago. Felicidades, o estoy tan feliz por ti. Mi cuñada, que borracha no es precisamente diplomática, le apartó las manos de inmediato. No, no estoy embarazada, esperamos adoptar a un niño de África en los próximos meses. Él será el primer nieto de nuestros padres. El hermoso rostro de mi cuñada brillaba de felicidad. Hallmark, fiel a su nombre, soltó una risita y lo descartó con un gesto de una manera que me hace preguntarme si escucha risas enlatadas en su cabeza. Oh. Bueno, eso es muy dulce de su parte, pero ¿por qué de África? Será obvio que no son sus hijos de verdad. Hay tantos niños en país natal de Europa del Este que podrían adoptar. Chicos, ¿saben ese momento en Game of Thrones donde Bran está en la visión y el Rey de la Noche se gira para mirarlo y todos pensamos, ¿mierda? Bueno, multipliquen esa sensación por 1000 y estarán cerca de entender el momento en que Hallmark abrió su estúpida boca. Ahora, mis amores, debo contarles algo muy importante sobre mi hermano. Es extremadamente difícil hacerlo enojar. Lo he visto pasar quizá 3 veces en mi vida, y es una ira distinta a la de cualquier persona que haya conocido. Verán, el sarcasmo es su configuración predeterminada, y puede manejar la mayoría de las situaciones, incluso las que lo molestan, usando el sarcasmo que está tan profundamente tejido en el núcleo de su ser. Cuando mi hermano se enoja, no se queda callado ni se pone especialmente ruidoso. No, su sarcasmo cambia a un nivel absurdo, casi psicótico. El tono de su voz nunca cambia, pero su ironía y sarcasmo se fusionan en una melodía peligrosa que hace pedazos a una persona. A veces lees en libros que a alguien le brillan los ojos de ira, pero los ojos de mi hermano empiezan a relucir como un cuchillo afilado. Es verdaderamente aterrador de ver, ni hablar de estar del lado que lo recibe. Él deja su vaso sobre la mesa, sin posavasos, toma eso perra. Casi puedes ver su ira saliendo de él como ondas de calor. Dios mío, tienes razón, no se verán como nosotros. Por supuesto que no son nuestros hijos de verdad, quiero decir, todo el mundo sabe que tener hijos no significa nada si no se parecen a ti. Amigos, si las miradas mataran, Hallmark habría tenido la muerte más dolorosa de la historia. Todos se quedaron callados, incluso los familiares que no sabían qué estaba pasando, porque mi hermano tiene una presencia muy poderosa. Mi papá, siempre con buenas intenciones, intentó ponerse de pie para calmar la situación, pero mi madre puso una mano en su brazo y negó con la cabeza. Era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Mi hermano no había terminado y tenía mucho más que decir. Obviamente solo lo aceptaremos como pupilo, algo con lo que tú obviamente estás familiarizada, ya que esa parece ser la época en la que vives. Mi esposa y yo amaremos a este pupilo, lo cuidaremos y le enseñaremos lo que está bien y lo que está mal, pero no, obviamente eso no nos convierte en padres, solo en cuidadores extremadamente buenos. Mis padres lo amarán, pero ya sabes, no como a un nieto real, porque, ¿cómo podría serlo si no se parece en nada a nosotros? Porque, como señalaste, es tan diferente. La gente normal tendría la cortesía de recular y disculparse, pero como esto es el sub de suegras malas, todos podemos deducir que eso no fue lo que hizo Hallmark. No. Ella eligió meterse todavía más el pie en la boca. Solo quise decir que, como tú y tu cuñada son ambos de piel tan clara, tendría sentido adoptar a un niño que se parezca un poco a ustedes, ya que no pueden hacerlo de forma natural. La forma en que Hallmark lo dijo sonaba como una explicación lógica y justificable, completamente ajena al hecho de que era aún más ofensiva y equivocada. Mi cuñada es una mujer fuerte, pero comprensiblemente era muy sensible respecto a no poder quedar embarazada. Aunque normalmente es una persona muy cálida y divertida, cuando está molesta se vuelve fría como el hielo. Su cara estaba en blanco, su postura recta y rígida. Estaba congelada como una estatua de una diosa nórdica, lo que yo sabía que significaba que estaba intentando controlar sus emociones. Nunca se le había dado bien mostrar sus emociones cuando estaba herida. Mi hermano, por supuesto, lo notó a través de su neblina de ira.
¿Saben la expresión que tenía Jon Snow cuando miró a Ramsay Bolton justo después de que matara al gigante Boom Boom? Eso es lo más cercano que se me ocurre para describir la mirada asesina de odio en el rostro de mi hermano, normalmente divertido y cariñoso. Todas las pretensiones se vinieron abajo después de eso. ¿En qué mundo vives donde está bien decirle eso a alguien, y mucho menos a una invitada en tu casa a la que antes llamaste tu hija, que es todo otro montón de locura en el que ni siquiera quiero entrar? ¿Quién demonios te crees que eres para decirnos algo así a mí y a mi esposa? Mi hermano seguía sin levantar la voz, pero con el silencio de la habitación definitivamente había un ligero eco. La sonrisa pegada de Hellmark se veía más tensa que nunca. No creo estar diciendo nada malo, aquí todos somos familia y solo estoy siendo honesta por su propio bien. Mi cuñado intervino entonces, diciendo en voz baja, «Mamá, basta». No importó, porque mi hermano ya había terminado. Se puso de pie, se terminó el vaso de un trago y lo dejó sobre la mesa. «Sí, ya terminé. La comida no compensa tener que lidiar con esta locura». Le dice a mi cuñada, «Toma tu abrigo». Mi hermana, con la cara roja y probablemente avergonzada por ambos lados, se puso de pie y empezó a atacar a mi hermano. «¿Qué te pasa? Me estás avergonzando a mí, y a mamá y papá». Mi hermano y mi hermana empezaron a discutir, mientras mi papá y el señor Hellmark, que es una triste cáscara de hombre, intentaban calmar el ambiente. Yo fui con mi cuñada a buscar mi abrigo también y a llamar un taxi, porque francamente yo también estaba furiosa. Cuando mi cuñada y yo volvimos a la sala, mi hermano y mi hermana estaban en una discusión a gritos y mi cuñado estaba de pie intentando intervenir. Creo que esta fue la primera vez que veía a mi hermano y a mi hermana discutir, porque una vez que esos dos empiezan, no hay forma de detenerlos. Hellmark estaba llorando, cosa que suele hacer si alguien se atreve a alzar la voz o reprenderla, y se secaba los ojos con un largo pañuelo de encaje que estoy bastante segura de que debía ser un mantel para una mesa pequeña, porque era hilarante y ridículamente grande, como un accesorio de teatro. «Has sido irrespetuoso durante toda la cena, no tienes respeto por mí, ni por mi esposo, ni por tu familia». La voz de mi hermana era tan aguda que habría hecho sentir orgullosa a Angélica Pickles. «¿De verdad quieres hablar de respeto?» Pasamos las últimas 2 horas lidiando con planos de asientos y siendo reprendidos por pasarla bien. Y luego ella tiene el descaro de decirnos a mí y a mi esposa que deberíamos reconsiderar adoptar a un niño de África porque la gente sabrá que no es nuestro hijo real. ¿Me estás jodiendo, hermana? Por respeto a ti, vine a una cena navideña llena de desconocidos. Por respeto a mi esposa, ahora me voy. Mi cuñada le entregó su abrigo justo cuando sonó mi teléfono. Era el taxista, estaba afuera. Agarré mi vaso para terminar el whisky y lo dejé sobre la mesa. Mi hermana seguía quejándose y discutiendo con mis padres mientras mi cuñado consolaba a Hellmark, que lloriqueaba diciendo que solo quería una Navidad perfecta con sus nuevos hijos e hijas. Mi hermano y mi cuñada ya habían salido furiosos, y yo miré al resto de la gente, que observaba el espectáculo y hablaba en voz baja entre sí. «Feliz Navidad a todos», dije con una gran sonrisa. Al salir, tomé una botella de coñac sin abrir de su bar. Sí, la robé. No, no me arrepiento, la necesitábamos. Mi hermano, mi cuñada y yo nos metimos en el taxi y fuimos a la casa de mis padres, donde procedimos a emborracharnos por completo y atiborrarnos de sobras de Nochebuena. La combinación de una noche estresante y mucho alcohol hizo que mi cuñada se pusiera a llorar en algún momento. Nunca la había visto llorar, y fue horrible. Es de esas personas que lloran en silencio, intentando esconderlo, y te rompe el corazón verla así. Mi hermano y yo la consolamos lo mejor que pudimos, lo que significa que mi hermano la abrazó y yo seguí rellenándole la bebida, porque soy pésima consolando gente. Mis padres llegaron como 1 hora después de nosotros, y mi mamá corrió hacia mi cuñada y le dio un gran abrazo. Ninguno de mis padres estuvo contento con ese día, y mi mamá tuvo unas palabras muy serias con mi hermana sobre cómo actuó después de que nos fuimos. Ay, pero, como suele pasar en mi familia cuando lidiamos con locos, barrieron bastante de esa noche bajo la alfombra. Hellmark envió una tarjeta de disculpa muy formal escrita a mano a mi hermano y mi cuñada, y mi hermana se disculpó con mi hermano y mi cuñada. Mi hermano nunca ha perdonado a Hellmark por haber puesto tan mal a mi cuñada con un tema que todavía estaba muy sensible, y desde entonces se ha negado a tratar con ella. Las pocas veces que tuvo que hacerlo, imitó su comportamiento de una forma digna de un Oscar. Me alegra decir que, 1 año después, mi hermano y mi cuñada regresaron de uno de los varios viajes a África con un niño de 3 años, el amor de mi vida. Es un pequeño increíble, brillante y divertido. Aunque no se parezca a su mamá y su papá, se ríe, bromea y es tan listo como ellos. Cuando ves a los 3 juntos, no hay duda de que son una familia de superhéroes increíble. Así que chúpate esa, Hellmark. Actualización 3. Sé que dije que alimentaría a sus llamas con la historia de cómo Hellmark hizo el ridículo en mi fiesta previa a la boda, pero hoy necesito despotricar sobre un problema en curso que ha estado sucediendo durante los últimos meses con esta loca. Les juro que mi próxima publicación tendrá toda esa deliciosa historia. Para empezar,
trabajo para una organización muy conocida que rescata y rehabilita animales. Es básicamente el trabajo de mis sueños, aunque me afecta bastante emocionalmente. Y a veces me llevo mi trabajo a casa, por eso mi esposo y yo tenemos 3 perros y estamos a punto de acoger temporalmente a un cuarto. A Hellmark le encanta presumir ante la gente que una de sus nuevas hijas, entre comillas, sí, nos llama así a mí, a mi hermana y a mi cuñada, y es molesto como la mierda, trabaja para una organización tan grande y trabaja con animalitos tan lindos, inserten aquí una mirada al cielo. Sin embargo, con lo que sí tiene un problema es con mis perros. Todos los perros que tengo son mezclas de pitbull. Soy muy consciente de la reputación y el estigma asociados a la raza, y también trabajo con suficientes profesionales y expertos como para saber que buena parte del estigma es una tontería. He invertido mucho tiempo y dinero en entrenar a mis perros, y sé exactamente qué situaciones les causarían estrés y en qué escenarios prosperarían. También me esfuerzo por educar a mi familia, específicamente a mis sobrinas y sobrinos, sobre cómo comportarse alrededor de todos los perros. Nunca los dejo con mis perros sin supervisión, y jamás llevaría cerca de ellos a un perro de acogida que no fuera bueno con personas o que estuviera demasiado ansioso para estar alrededor de niños. Mis 3 perros permanentes son increíbles y confío completamente en que me escucharán y se comportarán. Siempre los vigilaré como halcón cuando los niños estén cerca, y a estas alturas puedo calcular cómo reaccionarán mis perros ante cualquier persona cuando la conocen por primera vez, y siempre tomo las precauciones adecuadas. A pesar de todo esto, Hellmark tiene un gran problema con la simple idea de que mi hermana, mi hermano y mi cuñada permitan que sus hijos estén cerca de mis perros. Ahora, ella no dice esto en voz alta, toma la ruta pasivo-agresiva. Le gusta publicar artículos sobre ataques de pitbulls en Facebook y etiquetar a mi hermana y mi cuñado, además de otros familiares. Aparece en mi muro y en serio nos enfurece tanto a mí como a mi esposo. El tema es que Hellmark no habla de esto conmigo ni con mi esposo en absoluto. Habla con todos menos con nosotros sobre sus problemas con mis perros. Cuando se enteró de que mi esposo y yo íbamos a organizar la Navidad de este año en nuestra nueva casa, y a ella se le había dicho específicamente que no estaba invitada, Hellmark llamó no solo a mis padres, sino también a los padres de mi esposo. Llamó histérica diciendo que sus bebés iban a ser mutilados y asesinados por perros mortales, y preguntando cómo podían permitir que eso pasara. Esta vez realmente subió la apuesta al expresar sus preocupaciones, entre comillas, a todos menos a mi esposo y a mí. Mi suegra real fue quien respondió la llamada de Hellmark y estalló en carcajadas cuando Hellmark empezó a despotricar sobre mis perros salvajes. Mi suegra conoce a mis perros y encontró toda la idea hilarante. Queenie, mi mezcla de pitbull pequeñita y la primera perra que adopté, es increíble con los niños. Antes le aterraban los hombres, aunque ya lo superó, pero siempre ha sido dulce y delicada con los niños, y es sin duda la perra más inteligente que he entrenado o conocido. Harold, mitad pitbull y mitad alce con forma de toro, es el perro más ridículo que jamás haya perreado. Ama a todos y a todo, y existe únicamente para llenarte de amor y para que le lances su pelota favorita. De hecho, puedo garantizarles a todos ustedes, hermosuras que leen esto, que aunque Harold nunca los haya conocido, ya los ama. En serio, no hay una sola célula agresiva en su cuerpo ridículamente torpe. Y finalmente está Chis, pitbull completo, experta en siestas, bocadillos y en encontrar palos absurdamente grandes en el patio e intentar con todas sus fuerzas meterlos dentro de la casa. Mi suegra no es una persona de perros, pero muy obviamente adora a los nuestros, y más aún, confía en mí y sabe que yo nunca pondría a mis perros en una situación en la que pudiera pasar algo. Me llamó justo después todavía riéndose. Sin embargo, Hellmark definitivamente logró llegarle a mi cuñado. Él armó un gran escándalo por el hecho de que la Navidad se celebrara en mi casa este año, y citó un ataque reciente de pitbulls que había salido en las noticias, como razón por la que no quería pasar la Navidad en mi casa a menos que yo encerrara a mis perros en una habitación aparte. Mi hermana lo respaldaba, pero no con tanta pasión, y yo sabía que era por obligación y por hacer eso de apoyar a tu hombre. Todo me pareció ridículo, especialmente porque los niños están muy familiarizados con mis perros, y aunque han expresado preocupaciones a lo largo de los años, nunca fue un problema lo bastante grande como para escalar de la forma en que lo hizo. Eso causó una gran pelea entre todos nosotros, principalmente entre mi cuñado y yo. Puedo entender que una persona se ponga nerviosa por tener a sus hijos cerca de perros grandes y fuertes. Lo que no entiendo ni apruebo es que mi cuñado y mi hermana básicamente insinuaran que yo alguna vez pondría a mis sobrinas y sobrinos en una situación peligrosa por culpa de mi propio ego. Mi esposo estuvo 100% de mi lado, al igual que mis padres, mi hermano y mi cuñada, y mis suegros. Hellmark era básicamente la titiritera moviendo los hilos de mi cuñado, que durante todo ese tiempo seguía hablando con él sobre sus preocupaciones por sus bebés. Unos días antes de Navidad, una tubería se rompió en la casa de mis padres, y eso básicamente hizo que dejáramos toda la mierda de lado mientras ayudábamos a mis padres a controlar los daños por agua.
Terminaron mudándose temporalmente con mi esposo y conmigo a nuestra pequeña casa de campo de 56 metros cuadrados que, por suerte, mi esposo y yo renovamos para hacerla bastante espaciosa para su tamaño, de modo que 4 personas y 3 perros pudieran convivir cómodamente. Básicamente, terminamos barriendo todo el asunto bajo la alfombra por el bien de mis padres y para tener una Navidad agradable, mientras hacían reparaciones en su casa. Mi cuñado y mi hermana vinieron con los niños, al igual que mi hermano y mi cuñada, y prepárense para sorprenderse, los niños y los perros jugaron y pasaron el rato totalmente normal, como siempre. Sacamos unas fotos familiares adorables de los niños y los perros vestidos como elfos, con mi suegro vestido de santa. Todo esto nos lleva a ayer. Mi esposo, mis primos, mis tías y mis tíos están colaborando para tener lista la casa de mis padres para fin de mes. Realmente amo cómo toda mi familia se unió, incluso durante las fiestas, para ayudar a mis padres. Todos están trabajando para renovar la planta baja de modo que quede mejor de lo que mis padres tenían antes. Mi esposo estaba allí trabajando con algunos de mis primos y los suyos cuando Hellmark y su esposo aparecieron. El suegro de mi hermana vino a ayudar con los paneles de yeso, y Hellmark trajo sándwiches, lo cual mi esposo admite a regañadientes que fue un gesto decente de su parte y que estaban deliciosos. En serio, es una cocinera increíble. Probablemente sea su única buena cualidad. Por supuesto, antes de que nadie pudiera comerse el maldito sándwich, hizo que todos esperaran para poder explicar exactamente cómo los había preparado y dónde había comprado los rellenos, con un nivel de detalle insoportable. Mi esposo y mi primo confirmaron que tardó al menos 10 minutos en terminar antes de permitirles tomar un sándwich. Una vez que todos estaban comiendo, acorraló a mi esposo y empezó a charlar con él sobre cómo nos extrañó a él y a mí en Navidad, y cuánto mejor habría sido la Navidad si la familia completa hubiera estado allí. Mi esposo, siempre buscando una oportunidad para meterse con Hellmark, estuvo totalmente de acuerdo con ella. Sí, me habría gustado que mis abuelos y mi tía hubieran podido venir, definitivamente habría sido más divertido con ellos. Hellmark resopló de esa manera desagradable que tiene cada vez que la ofendes. Bueno, estoy segura de que habría sido lindo que ellos también vinieran, quizás entonces habría habido menos tensión. ¿Qué tensión? Bueno, ya sabes, toda la situación con tus perros y los niños. ¿Qué situación? Cuando todos estaban preocupados de que tus perros lastimaran a los niños. ¿Qué? ¿Quién se preocuparía por eso? Bueno, tu cuñado ciertamente estaba molesto, me lo contó todo. Seguro que sí. Sabes, estoy segura de que tu cuñado se habría sentido mejor si yo hubiera estado allí vigilando a los niños. Él sabe que yo me lanzaría delante de cualquiera que intentara hacerle daño a mis bebés. Aunque yo no estaba allí, puedo imaginar perfectamente a mi esposo levantando una ceja al estilo Dwayne Johnson, ya que esa es su expresión habitual cuando lidia con tonterías. Si está tan preocupado por la seguridad de los niños, ¿qué te hace pensar que tu presencia habría hecho alguna diferencia? Bueno, probablemente no habría estado tan preocupada si yo hubiera ido, y entonces no le habría contado a tu cuñado mis preocupaciones. Chicos, esta perra empezó todo ese drama sobre mis perros antes de Navidad porque no la invité a Navidad. ¿Me están jodiendo? Si yo hubiera estado allí, probablemente no habría podido controlar mi temperamento. Causó tanto drama innecesario esta Navidad que no pude disfrutar la temporada como suelo hacerlo. Yo soy una de esas personas que ama la Navidad más que cualquier otra época del año, así que lo doy todo, y además, nadie, y quiero decir nadie, se mete con mis perros. No tengo hijos, y estos perros son lo más cercano que tengo a ellos, y pongo muchísimo trabajo y amor en hacerlos los perros felices que son y en ayudarlos a superar las dificultades que tuvieron en la vida. Ellos son más mi familia de lo que este tumor de ser humano será jamás. Mi esposo se enfadó y le dijo directamente que cualquiera que tuviera un problema con su familia, lo que incluye a los perros, nunca sería bienvenido en su casa. Sé que sueno como una loca de los perros, pero no voy a disculparme por ello. Estoy tan enfadada porque intentó arruinarnos la Navidad incitando todas estas tonterías solo porque no fue invitada. Edición 1. El impuesto de mascotas lo enviaré por inbox, porque mi cuñado usa Reddit con frecuencia y me enfadaría muchísimo si me encuentra aquí, ya que publicar sobre su madre demente es extremadamente catártico y no quiero perder eso. Edición 2. No busco debatir sobre pitbulls, ninguno de nosotros va a cambiar la opinión del otro. Y siendo muy franca, no me importa si les gustan o no, ni por qué creen que son peligrosos y equivalentes a tener un león. Tampoco me importa que a Hellmark no le gusten, no tiene por qué gustarle. El punto es que eligió ahora, después de 5 años de que yo tenga perros y 5 años de que mis sobrinas y sobrinos pasen tiempo con ellos sin problemas, para hacer un gran asunto sobre que sus nietecitos estén cerca de mis perros simplemente porque se le dijo que no estaba invitada a la Navidad en mi casa y la de mi esposo. Ese es mi problema. Actualización 4. He vuelto, mis amores, con alimento para las llamas en la tan esperada historia de la fiesta previa a la boda.
Quería subir esto mucho antes, pero la vida se interpuso y terminé un poco molesta porque mi última publicación parece haber atraído a una horda loca de monstruos anti-pitbull escupiendo veneno en mi bandeja de entrada. A quienes no recibieron fotos de los perritos, lo siento y pronto intentaré revisar mi bandeja para encontrarlos. Sin embargo, el resto de ustedes son diamantes brillantes, y Hellmark ha estado especialmente molesta últimamente, lo que me impulsó a sacarme del pecho la historia de mi fiesta previa a la boda. Para empezar, mi esposo y yo acordamos que no queríamos despedidas de soltero ni de soltera por varias razones. Principalmente por el horario de trabajo loco de mi esposo y porque yo no quería el gasto adicional. Los amigos de mi esposo y los míos se unieron junto con nuestros padres y decidieron organizarnos una fiesta previa a la boda que actuaba como despedida de soltero y despedida de soltera. Básicamente, era otra excusa para festejar, y como mi esposo tenía algunos amigos militares que no podían estar en nuestra boda, era una forma de dejarlos celebrar con nosotros. Ahora, todo esto fue una completa sorpresa para mi esposo y para mí, porque les aseguro a todos que, si lo hubiera sabido, habría sido mucho más selectiva con la lista de invitados. La mayoría de mis amigos todavía no había estado expuesta a la marca de locura que es Hellmark, y no vieron razón para negarse cuando mi hermana y mi cuñado pidieron incluirla en las celebraciones. Estaba mi mejor amiga desde hace más de 10 años, una feroz diosa moca bendecida tanto por Afrodita como por las Valquirias, que es mi alma gemela. Básicamente somos la versión femenina de Jade y Turk de Scraps. Nuestros esposos aceptan que venimos en paquete. Mi amiga intentó advertirles, ya que le escribo todos los días y ella tenía pruebas documentadas de mis encuentros locos con Hellmark, pero ya era demasiado tarde. Nuestros amigos lo organizaron de manera que creyéramos que íbamos a celebrar el cumpleaños número 30 de uno de los amigos de mi esposo en una fiesta, en el patio trasero de su propiedad. Ninguno de los dos sospechó nada, y en realidad fue un momento encantador ver allí a todos nuestros amigos y algunos familiares. Como todos saben, nuestra boda fue un evento enorme, así que fue bonito poder celebrar con los amigos y familiares más cercanos. Había una foto ridículamente grande de mi esposo y yo de cuando fuimos en un viaje grupal a Disney World, donde él me propuso matrimonio. Y sinceramente fue tan dulce que terminé con lágrimas en los ojos. Decoraron el patio trasero de forma preciosa con luces de hadas y faroles, antorchas tiki, barriles de sidra de manzana y barriles de cerveza, además de un montón de mesas, una pequeña pista de baile de tierra y un escenario para una banda. Todos básicamente se lanzaron sobre nosotros con abrazos y felicitaciones. En medio de los cálidos sentimientos de amor y felicidad, no escuché las pezuñas hendidas ni noté el olor a azufre como para darme cuenta de que Hellmark estaba allí, hasta que fue demasiado tarde. Sus brazos huesudos y larguiruchos me aplastaron contra su cuerpo flaco empapado en salimar, agarrándome con una fuerza que solo puede venir de los demonios. Felicidades, estoy tan feliz por ustedes dos. Bien, chicos, había ruido allí, pero no tanto como para justificar que básicamente me gritara al oído. Arrastraba un poco las palabras, lo que no es raro en mi familia, ya que son gente fiestera. Pero nunca había visto a Hellmark ni siquiera achispada, mucho menos hasta el punto de arrastrar las palabras. No tuve mucho tiempo para concentrarme en esto porque literalmente fui apartada por mi tío, quien procedió a levantarme, darme vueltas y pasarme al resto de mis amigos y familiares. Teníamos un buffet de barbacoa, barra libre y algo de baile con la banda, y al principio fue genial. Estuve rodeada de amigos todo el tiempo. Habían preparado una presentación de diapositivas con fotos hilarantes de la relación de mi esposo y la mía, juegos ridículos como hacer un vestido de novia con papel higiénico, y un montón de otras tonterías que son muy típicas de nuestra familia y amigos. Mi dama de honor principal y el padrino de mi esposo tenían micrófonos, dirigían a todos para que se sentaran en sus asientos e hicieron todo un espectáculo para nosotros. Fue ridículo y dulce, y todavía veo los vídeos de ese día y me río. Nos pusieron una corona y una tiara a mi esposo y a mí, y nos hicieron sentarnos junto al escenario mientras todos nuestros amigos se tomaban un momento para decirnos unas palabras sobre nuestra boda y el hecho de que nos íbamos a casar. Definitivamente era un evento solo para adultos por algunos de los consejos que dieron, y agradecí que, aunque mis tías y tíos estaban allí, tuvieran sentido del humor y estuvieran de acuerdo con bromear sobre cosas no tan apropiadas. Aunque no lo noté, mis padres me dijeron que Hellmark puso cara de culo de gato durante mucho rato por algunos de los consejos inapropiados que se dieron. Mi dama de honor principal y mi mejor amiga diosa, se aliaron para controlar a las personas que podían usar los micrófonos para decir unas palabras. Mi mejor amiga diosa era dama de honor secundaria, ya que había estado embarazada durante la mayor parte de mi compromiso y no tenía energía para asumir las responsabilidades de dama de honor principal, pero aún así ayudó tanto como pudo porque es una valquiria increíble. Mi dama de honor principal es nuestra polaca favorita, una mujer sin tonterías que es un tiburón corporativo y dirigió esa fiesta previa a la boda como una jefa. Hacía que la gente esperara su turno de una manera impecablemente elegante mientras actuaba como maestra de ceremonias con el padrino de mi esposo. Lo que sí noté fue que, unas cuantas veces,
Helmark se levantó para tomar el micrófono y mi dama de honor principal presentaba a otra persona rápida y suavemente, sin darle a Helmark oportunidad de hacer su entrada. Mi mejor amiga diosa me contó más tarde que, aunque mi dama de honor principal nunca había conocido a Helmark, escuchó cuando mi mejor amiga diosa le advirtió que no la dejara dar un discurso. Mi dama de honor principal, por supuesto, dijo que le desconcertaba que la suegra de mi hermana siquiera quisiera dar un discurso, pero por suerte se tomó el consejo en serio y la vigiló. Cuando la última persona terminó su turno en el micrófono, vi a Helmark corriendo hacia él. Mi dama de honor principal también lo vio, y fingió que no al decir en voz alta que la banda tenía algunas canciones para nosotros, haciendo una transición suave hacia la banda tocando algunas de las canciones favoritas de mi esposo y mías, incluidas algunas canciones de Disney. Lo admito, soy fanática, que mi mejor amiga diosa empezó a cantar con todos. Mi dama de honor principal y mi mejor amiga diosa habían frustrado a Helmark una vez más. Pero, ay, no estaría escribiendo esto si hubieran tenido éxito. A mitad de Hombres de Acción, de Mulan, Helmark encontró la forma de subir al escenario y literalmente empujó al cantante principal a un lado, deteniendo la música y haciendo que yo levantara la vista con desconcierto y horror. He visto los vídeos suficientes veces como para recordar casi todo lo que dijo. Lamento interrumpir, pero se está haciendo tarde y pronto me voy, y solo quería tener la oportunidad de decir unas palabras a la feliz pareja. Definitivamente arrastraba las palabras, pero todos los ojos estaban sobre ella y Helmark estaba disfrutando la atención. He sido tan bendecida con que mi hijo encontrara una mujer con quien casarse para sumarla a nuestra familia, porque no gané solo una hija, sino 3 hijas y un hijo. Y ahora tengo el privilegio de ver a Ope, mi hija menor, dar el siguiente paso en su vida con su esposo. Además de arrastrar las palabras, se estaba poniendo llorosa y gesticulaba mucho con las manos. Estoy tan feliz de que su esposo pronto sea parte de mi familia. No puedo esperar a verlos crecer juntos y algún día poder decirles a sus hijos lo afortunados que son de tenerlos como padres. No puedo esperar a ver a sus hijos crecer con sobrina 1 y sobrino 2. Dejó fuera a los hijos adoptados de mi hermano y mi cuñada. Helmark ya estaba llorando de lleno a estas alturas, sacando el pañuelo de encaje tamaño mantel. Es una bendición tenerlos a ambos en mi vida y ver tanto futuro en ustedes. Siempre esperé tener hijas, y ustedes son. El discurso lloroso de Helmark fue interrumpido por mi dama de honor principal, que tomó el otro micrófono y habló por encima de ella con su voz fuerte y autoritaria. Aunque sea pequeña, es feroz. Bien, wow, gracias Helmark por esas palabras verdaderamente conmovedoras. Como señalaste, se está haciendo tarde, y creo que todos queremos cantar y bailar tanto como la noche nos lo permita. Mi dama de honor principal sonrió brillantemente a la multitud, y el padrino de mi esposo le susurró frenéticamente a la banda. Nadie, salvo posiblemente mi cuñado, esperaba lo que vino después. Helmark, todavía en el escenario, empezó a chillar absolutamente. No había terminado, perra grosera. Incluso arrastraba las palabras. Le habían apagado el micrófono, y cuando se dio cuenta lo lanzó con fuerza. Por desgracia, el pesado micrófono logró derribar una de las antorchas tiki directamente sobre una mesa que tenía accesorios estilo fotomatón. La mesa se prendió fuego. De inmediato, la gente se levantó de golpe para apagar el fuego. Helmark seguía chillando, mi dama de honor principal y yo le gritábamos, lo que hizo que mi hermana me gritara a mí, y mi cuñado intentaba bajar del escenario a su madre borracha y chillona. Fue un desastre que en realidad solo duró unos 6 minutos, pero ay, Dios. Todavía siento un nudo en el estómago al recordarlo. Fue simplemente un momento enfadador y horrible. Algunos de los accesorios terminaron arruinados, pero apagaron el fuego bastante rápido, considerando que era una mesa llena de cosas de papel y que podría haber salido muy mal fácilmente. Mi cuñado terminó llevándose a casa a una Helmark llorando, y mi hermana intentaba controlar los daños por sí misma, disculpándose con todos y diciendo que Helmark había bebido demasiado y que ella nunca actuaba así. Tuve uno de esos momentos horribles como de premonición, en el que me di cuenta de que el potencial de que Helmark fuera a mi boda sería un desastre, y le dije a mi hermana que Helmark ya no estaba invitada a mi boda. Por supuesto, eso inició una nueva ola de enfado de su parte, diciendo que eso no era lo peor que había pasado en una reunión familiar cuando alguien bebía demasiado. Sí, sí lo era, y que yo estaba siendo completamente irracional. También metió a mi dama de honor principal en esto al decir que debió haber dejado que Helmark dijera unas palabras, y mi dama de honor principal la miró inexpresiva y dijo, si dijo unas palabras, luego hizo un berrinche y empezó un incendio. El ambiente de la fiesta previa a la boda decayó muchísimo entonces, con mis tías, tíos y primos sintiéndose fatal por cómo habían salido las cosas e intentando hacer todo lo posible por salvar la noche. Mi mejor amiga diosa llamó a mi cuñado y le pidió que volviera para llevarse a mi hermana a casa, y mi esposo me trajo un vaso grande de Angry Balls, whisky Fireball más sidra de manzana Angry Orchard. Sabe como pastel líquido. También trajo otro para él. Para ese momento él ya había conocido a Helmark unas cuantas veces,
pero incluso él estaba desconcertado por todo. Mis padres intentaron calmarme diciendo que ella es familia y estas cosas pasan, pero yo dije que ella no era mi familia y que no la quería allí. Mi suegra, el ángel que es, de hecho me respaldó abiertamente, diciendo que todo ese dinero iba a ir a esa boda y que esa mancha de mierda llamada Hellmark haría algo para arruinarla. Y así, terminé peleándome también con mis padres. Como pueden imaginar, esa noche me emborraché muchísimo. Al día siguiente, durante la hora del brunch, mi dama de honor principal y mi mejor amiga Diosa aparecieron en mi apartamento con bagels y jugo de naranja recién exprimido. Mi dama de honor principal tenía su cara corporativa de voy a hacer pedazos a alguien. Durante el desayuno, me contó que habían visitado a mi hermana y a mi cuñado con mi esposo y que todos tuvieron una conversación. Hellmark no bebería en la boda, esa era la única forma en que se le permitiría asistir. Yo seguía reacia e infeliz, pero mi dama de honor principal me tomó por los hombros y dijo, te prometo que tendrás una boda hermosa y feliz, no dejaré que Hellmark ni nadie más la arruine. Si tengo que atarla a tu cuñado con una cadena, lo haré. Si tengo que echarla yo misma, lo haré. Nada arruinará tu día. Acepté confiar en ella, y cumplió su palabra. Mi dama de honor principal y todo el cortejo nupcial hicieron todo lo posible para que la boda de mi esposo y la mía fuera increíble. Actualización 5. La entrega de hoy de las tonterías de Hellmark llega gracias a una limpieza de primavera adelantada y margaritas de arándano. Mi esposo y yo estábamos limpiando nuestro garaje y encontramos una caja que guardaba un regalo de inauguración de casa de Hellmark, ambos pensábamos que habíamos tirado, y eso trajo de golpe una oleada de recuerdos desagradables. Liberen a las llamas, porque están a punto de recibir una comida buena y contundente. Después de que mi esposo y yo nos casamos, él se mudó a mi apartamento, que había sido comprado en efectivo al dueño anterior y estaba libre de hipoteca gracias a algunas inversiones muy bien colocadas, para que pudiéramos ahorrar para la casa de nuestros sueños. Ahora, mi esposo y yo éramos muy particulares con vivir dentro de nuestras posibilidades, y nuestra meta era comprar unas cuantas hectáreas de terreno y construir una casa pequeña, no más grande de 50 metros cuadrados, con un garaje separado. Mantuvimos la casa pequeña porque la meta era vivir lo más desconectados posible de la red, y como sabíamos que no íbamos a tener hijos, simplemente tenía sentido. Además, a ambos nos encanta el aire libre y queríamos una buena cantidad de terreno para cultivar, tener un jardín y posiblemente algunas gallinas. Además, era más terreno para que nuestros perros corretearan a gusto. Nos tomó unos años de presupuesto y algunas inversiones inteligentes, pero hace unos 2 años pudimos comprar alrededor de 2,5 hectáreas de terreno en la zona exacta que queríamos. Estaba a una media hora de la comisaría de mi esposo y a unos 40 minutos de mi trabajo, pero estaba dispuesta a hacer el sacrificio por la propiedad. Una vez que compramos el terreno, básicamente nos pusimos manos a la obra para preparar la propiedad para mudarnos. Habíamos vendido el apartamento y estábamos viviendo en la casa de huéspedes de mi suegra y mi suegro, lo cual era estrecho con 3 perros, pero era temporal. Aún así, era pequeño. Habíamos elegido un espacio para construir la casa, y mi esposo y su mejor amigo de la infancia, que también era nuestro contratista, se pusieron a comenzar la construcción. Como es típico en nuestra familia, muchos familiares maravillosos dedicaron su tiempo y energía a ayudarnos con esta construcción. En serio, chicos, no puedo decir lo suficiente cuánto amo a mi familia. Teníamos gente trabajando en la casa y el garaje, gente ayudándonos a montar nuestro huerto y todo el jardín de flores que yo había diseñado y preparado cuidadosamente. Por supuesto, siempre que hay algo que involucra a la mayoría de nuestra familia ayudando, entra Hellmark con su cáscara de esposo arrastrándose detrás de ella. Su esposo tiene experiencia en plomería, así que en realidad fue de gran ayuda para instalar el sistema de agua de pozo y recolección de lluvia para nuestra casa. Hellmark trajo comida para los trabajadores, lo que admito que fue decente. Pero eso no compensó lo muchísimo que fue una maldita molestia. Primero, molestó a mi esposo sobre el diseño de la casa. Como estábamos construyendo algo pequeño, de hecho pudimos usar algunos materiales de gama bastante alta que habrían sido demasiado caros si hubiéramos optado por una casa más grande. Así que, por supuesto, lo primero que Hellmark empieza a hacer es insistirle a mi esposo en que la casa es demasiado pequeña, y decirle a mi cuñado que le diga a mi esposo que nos arrepentiremos de haberla hecho tan pequeña, van 2 años camino a 3 y nos encanta, así que chúpate esa, Hellmark, y que vamos a querer más espacio para hijos, y qué pasará si tenemos muchos visitantes. Por supuesto, mi hermano, héroe de la humanidad, semidios del sarcasmo y la ironía, tuvo la fortuna de escuchar todo esto. Sí, quiero decir, si tu casa es tan pequeña, ¿cómo va a caber todo el mundo cuando mi hermana, mi cuñado y Hellmark vengan a quedarse el fin de semana? ¿En qué estabas pensando? Ahora, mis amores, yo no estuve presente en ese momento, pero mi esposo y mi hermano juran por los dioses antiguos y los nuevos que la cara de Hellmark se iluminó de absoluta alegría ante esa declaración. El sarcasmo le pasó por encima de la cabeza, y empezó a expresar su apoyo a esa idea. Mi esposo, que normalmente puede lidiar con Hellmark siendo un completo troll,
no tenía paciencia para eso en ese momento. Con el estrés de la construcción y de terminar todo para poder mudarnos antes del invierno, le dijo, no voy a hacer ningún cambio al diseño. Cuando construyas tu propia casa, puedes hacer con ella lo que quieras, no estoy buscando una consultora. Mi hermano, mi esposo y mejor amigo de la infancia me aseguraron que eso fue todo lo que dijo. De alguna forma, de esa frase, Hellmark escuchó, puedes construir tu propia casa en nuestro terreno, porque chilló y empezó a balbucear sobre diseñar su propia casa de huéspedes en nuestro terreno y como también diseñaría la cabaña de mi cuñado y mi hermana. Mi mejor amigo de la infancia se quedó congelado de horror, y a mi hermano se le cayó el casco de seguridad de tanto reírse. Por muy buen humor y carácter relajado que tenga mi esposo, su tolerancia a las tonterías era aún no al nivel de Dwight de The Office. No. Hellmark, no vamos a hacer esto. Sabes que no dije eso, basta. Luego miró a mi cuñado, que estaba allí parado con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Encárgate de esto, porque yo no lo haré y no debería tener que hacerlo. Hellmark, por supuesto, había empezado a protestar, y mi hermano aprovechó la oportunidad. Sí, vamos, esposo de Ope, por supuesto que deberían tener cabañas en el terreno que ustedes compraron, ¿de qué otra forma vamos a hacer fines de semana de unión familiar? Ustedes pueden tener un negocio de casas vacacionales, pero solo para familiares, claro. De hecho, todos deberíamos tener casas en las propiedades de los demás. No, compremos autocaravanas y luego nos visitamos. 5 autocaravanas deberían caber en la entrada de Hellmark, será genial. Hellmark estuvo completamente de acuerdo hasta que mi hermano empezó con lo de que todos tuvieran autocaravanas en su entrada. Mi esposo negó con la cabeza y se fue, pero mi hermano me contó que siguió unos minutos más hasta que Hellmark de repente tuvo que ir urgentemente a buscar a mi suegro. Esto, por supuesto, fue solo el comienzo de sus tonterías. Unos días después, Hellmark me encontró trabajando en el jardín con mi suegra. Ahora, mis amores, amo la jardinería. Crecí visitando a mi abuela en nuestro país natal cada verano y viéndola cuidar un jardín que estoy bastante segura de que habría ganado premios si algo así existiera allí. Heredé su amor por las flores y las plantas, y tracé cuidadosamente mi jardín para que fuera mi pequeño oasis. Hasta el día de hoy estoy extremadamente orgullosa de él, ya que elegí todas las plantas y lo diseñé lo más parecido posible al de mi difunta abuela. Hellmark, por supuesto, tenía mucho que decir al respecto. Ella tiene un jardín pequeño, y aunque es bonito, yo no estaba buscando consejos sobre cómo cambiar mi diseño. Mi suegra tiene una mano increíble para las plantas y ha sido dueña de un vivero exitoso durante años. Me ayudó a diseñar mi jardín y a elegir plantas y flores muy específicas que no solo crecerían bien, sino que básicamente me permitirían tener un jardín durante las 4 estaciones. ¿Eso fue suficiente para Hellmark? Por supuesto que no. Mi suegra tenía menos paciencia que yo con Hellmark, especialmente cuando se trata de plantas, y rápidamente le dijo a Hellmark, sé más que tú, al estilo Ron Swanson en Home Depot. Aunque no me había dado cuenta en ese momento, desde mi fiesta previa a la boda, Hellmark aparentemente veía a mi suegra como una rival a la que debía superar todo el tiempo. Mi suegra es una mujer increíble. Es trabajadora y no tolera tonterías, pero tiene una calidez que es rara de encontrar en alguien. En mi fiesta previa a la boda, mi suegra dio un discurso realmente genial, tanto hilarante como conmovedor. Aparentemente, ese fue el comienzo de esta rivalidad según mi hermana. Si alguien quiere escuchar esa joya, felizmente la contaré. Impulsada por la ardiente necesidad de superar a una rival en una competencia unilateral, Hellmark tomó acción. Llegué a la propiedad la tarde siguiente después de pasar toda la mañana en el vivero de mi suegra con mi suegra y mi mamá recogiendo el resto de las plantas de mi jardín, y me recibió una masacre. Hellmark había ido esa mañana, arrancó los arbustos pequeños que yo iba a dejar crecer y plantó un montón de flores casi completamente crecidas de su elección. Como si eso no fuera suficientemente malo, vi su elección de flores. Entre algunas rosas, estaba plantando espuela de caballero, hortensias y glicinas. Para cualquiera que sepa de flores, todas las que mencioné son muy bonitas, pero extremadamente venenosas para animales y o personas. Yo tenía a mis perros, y mis sobrinas y sobrinos adoran ayudar en el jardín, y esto es lo que ella pone allí. Y por supuesto, Hellmark estaba radiante y dijo, sorpresa, y empezó a parlotear sobre cómo este era su regalo de inauguración para mí y cómo mi jardín quedaría tan bonito, y que podría hacer tantas fiestas en él, y que si los nietos no se verían tan lindos en fotos junto a esas flores. A todos ustedes, hermosuras, y a sus llamas, les ruego que entiendan mi estado mental en ese momento y por qué no exploté contra ella. Era el 3er mes desde que compramos el terreno y empezamos a construir. Había usado días de vacaciones acumulados para trabajar en la casa de mis sueños. Encima de todo eso, la hermana de mi esposo también estaba de visita, y esa chica es una mala cuñada, y nos estaba estresando a todos con su drama más reciente. No estaba durmiendo mucho, mi esposo y yo estábamos discutiendo porque ambos estábamos estresados.
Simplemente miré mi jardín arruinado y mi mente se quedó en blanco. Sin decirle una palabra directamente a Helmark, me arrodillé y empecé a arrancar todo lo que pude. No recuerdo esto, pero aparentemente los genes que mi hermano y yo compartimos salieron rugiendo mientras yo empezaba a ponerme ligeramente histérica. Oh sí, qué gran sorpresa. En lugar de un jardín hermoso donde las hadas quieran vivir, tengo una trampa mortal. ¿Esto cuenta como amenaza de muerte? ¿Por qué debería? Sorpresa, tus animales están muertos porque tienes plantas asesinas alrededor de perros que a veces creen que son cabras. Oh, y mira, tu sobrina o sobrino se está metiendo algo en la boca que no debería y ahora están muertos. La muerte realmente está cerca. Yo me reía histéricamente mientras hacía todo esto, y mi suegra y Helmark estaban en una pelea a gritos. Esta fue la primera vez real en que mi madre se enfadó de verdad con Helmark. Mi mamá complace a la gente, pero había llegado al límite de su paciencia. Mientras mi suegra y Helmark se gritaban, yo arrancaba todo como una loca. Fue un desastre y terminó con Helmark vetada de nuestra propiedad, y el esposo de Helmark apareció con disculpas silenciosas y un cheque por todas las plantas que ella arruinó. Desde entonces, mi esposo y yo nos negamos a dejarla entrar en nuestra propiedad, y fue entonces cuando empezamos a evitar activamente cualquier interacción con ella. Mi jardín ahora está donde quiero que esté, pero todavía siento una punzada en el corazón por todas las dulces plantitas que mi suegra cuidó con tanto amor en macetas hasta que estuvieran listas para el jardín, todas perdidas por el ego de una mujer. ¿Y el regalo que encontramos en el garaje y que provocó esta historia? Me compró una placa de jardín que tenía el apellido de mi esposo y mío, mi apellido de soltera y el apellido de ella. Sí, eso está en la pila de destruir sin piedad. Actualización 6. Hola de nuevo, hermosuras, he vuelto con una historia icónica de Helmark de una vez en que fue tan ridícula y estuvo tan mal que ni siquiera mi hermana tuvo forma de defenderla, aunque eso no le impidió decirme que me metiera en mis propios asuntos. Liberen a las llamas, porque les ofrezco una comida de reyes. Para recapitular, muchos de ustedes quizá recuerden que mi hermano, héroe de la humanidad, semidios del sarcasmo y la ironía, y su esposa, diosa nórdica, mi cuñada, adoptaron a mi increíble sobrino de África cuando él tenía 3 años. Helmark ya había hecho sus comentarios sobre cómo simplemente no podía comprender por qué querrían un hijo que no se pareciera a ellos durante aquella bizarra Navidad en el País de las Maravillas barato. Fue el comienzo del disgusto de por vida de mi hermano por Helmark y también puso fin de forma efectiva a su capacidad de ser cordial con ella. Hasta el día de hoy, Helmark sigue insistiendo en que no dijo nada malo. Ahora, unos años después de traer a sobrino una casa, tuvieron suerte y fueron emparejados con una bebé, sobrina 2, del mismo país que sobrino 1. Mi hermano y mi cuñada habían hecho bastantes visitas para conocerla antes de traerla a casa, y estaban más que felices. Todos lo estábamos, y me doy cuenta de que quizás soy parcial, pero sobrina 2 es verdaderamente una niña hermosa. Tiene una piel profundamente oscura y ojos de color whisky claro, y nunca he conocido a una bebé más feliz en mi vida. Desde el principio, tuvo a todos bajo su hechizo porque era simplemente la bebé más dulce. Mi hermano quedó completamente rendido desde el principio, e incluso mi esposo, que no necesariamente es una persona de niños, quedó fascinado con la pequeña princesa. Unos meses después de traer a sobrina 2 a casa, mi hermana y mi cuñado organizaron una fiesta de cumpleaños para su hija, sobrina 1, e invitaron a toda la familia, lo que por supuesto incluye a Helmark. Mis padres, Helmark y su esposo juntaron dinero para hacer una fiesta bastante increíble para sobrina 1, que tenía un castillo inflable, un mago y todo eso. Mi hermano y mi cuñada en realidad decidieron no ir, ya que sobrino 1 tenía un virus estomacal fuerte y no estaba en condiciones de estar cerca de otros niños. Mi esposo y yo llevábamos saliendo alrededor de 1 año en ese momento, y si asistimos, principalmente porque vería a muchos de mis primos allí, y los eventos familiares como ese son realmente los momentos principales en que nos vemos. Como crecimos juntos, muchos de mis primos conocían bien a mi esposo y él tenía ganas de verlos. Mi esposo ya había conocido a Helmark y sabía todas las historias, aunque más tarde confesó que pensaba que mi hermano y yo estábamos exagerando muchísimo porque no creía que alguien pudiera ser realmente así. ¡Ay! Cómo vio la luz después de ese día. El patio trasero de mi hermana y mi cuñado estaba lleno de niños y familia de ambos lados, ya que mi cuñado también viene de una familia grande. Aparte de la horda chillona de niños corriendo por todas partes, era un ambiente bastante agradable, con todos poniéndose al día y pasándola bien en general. Mi esposo y yo habíamos estado hablando con algunos de mis primos antes de apartarnos para servirnos de las enormes bandejas de sándwiches que salieron, y estábamos comiendo en silencio. Ya saben que estaban buenos y estábamos demasiado concentrados en los sándwiches como para hablar. Mi esposo y yo nos sentamos en una mesa bajo un árbol, no necesariamente escondidos, pero supongo que no en un lugar obvio, al menos no obvio para Helmark, aunque sé que algunas de las otras mujeres con las que ella hablaba sí nos vieron. Helmark estaba al otro lado del árbol hablando con estas mujeres de su edad, que más tarde supe que eran sus primas y hermanas, y básicamente estaban teniendo una extraña competencia de presumir sobre sus familias.
Bueno, mi nuera acaba de publicar un libro. Mi nieto oficialmente va a saltarse un curso. Ese tipo de frases en las que cada una felicitaba a la otra con sonrisas tensas y voces falsamente dulces mientras intentaban superarse entre sí. Seguíamos intercambiando miradas mientras comíamos, escuchando esa conversación rara. Fue una visión un poco aterradora de Hellmark y probablemente de cómo llegó a ser tan insoportable. Hellmark se estaba divirtiendo mucho presumiendo de que mi hermana acababa de aprobar su examen de contadora pública certificada, y de que Sobrina 1 había empezado clases de ballet y había tenido su primer recital. Sobrina 1 tenía solo 3 años, así que pueden imaginarse cómo son esas clases, pero por la forma en que Hellmark hablaba de ello, uno pensaría que Sobrina 1 acababa de unirse al ballet ruso. No es que crea que haya algo malo en emocionarse y sentirse orgullosa de Sobrina 1, pero Hellmark estaba hablando de posibles agentes, un portafolio y todo eso. La niña tiene 3 años. Para mi horror, incluso salió mi nombre, y ella me llamó su nuera. Sí, me estremecí, y dijo lo feliz que estaba de que yo estuviera saliendo con un policía, mi esposo. Mi esposo estaba casi morado por el esfuerzo de no reírse, porque Hellmark hablaba de eso con un tono tan elevado y dijo que tenía grandes esperanzas de que nos casáramos y le diéramos más nietos. ¡Qué asco! Una de las señoras entonces mencionó que había oído que mi hermano y mi cuñada recientemente habían tenido una niña. Hellmark agitó la mano con desdén. Bueno, eso simplemente no es cierto, el hermano de Ope y su esposa no tienen hijos. Recuerden, ya les dije a todos que es estéril, es muy triste. A mi esposo y a mí se nos cayó la boca abierta. Sinceramente, nunca pensé que Hellmark caería tan bajo, y francamente fue lo más retorcido que he oído decir a alguien. Mi esposo se recuperó mucho más rápido que yo, y lo oí respirar hondo y luego gritar, ¿mi cuñado y su esposa no tienen hijos? Todas las mujeres, incluida Hellmark, se giraron hacia mi esposo y hacia mí. El color se drenó de la cara de Hellmark con horror cuando nos vio, y sentí como una chispa de venganza me golpeaba. Al instante le seguí el juego a mi esposo. ¿Cómo pudiste olvidarte de Sobrino 1 y Sobrina 2? Sobrino 1 lleva años con ellos. Hellmark, ¿te sientes bien? Si el comité de los Oscar hubiera estado presente, estoy segura de que mi esposo y yo habríamos ganado un premio por nuestra actuación. Mi esposo negó con la cabeza, esforzándose por parecer preocupado, aunque por la curva de su boca podía notar que estaba bastante enfadado. Sabes, veo mucho esto con personas mayores, empiezan a confundirse y a volverse olvidadizas con la edad. Justo la semana pasada recogí a un hombre que se había alejado de su casa y no podía recordar dónde vivía. Por suerte, su familia fue lo bastante responsable como para hacer que llevara una pulsera de identificación en todo momento. Mi esposo se giró hacia mí entonces, todavía con expresión preocupada, y tuve que contener una risa porque Hellmark ya estaba roja y se veía alterada. Mi esposo dijo, debería hablar con tu hermana y tu cuñado sobre eso, no queremos que le pase algo malo en caso de que se confunda más. Les juro por los dioses antiguos y los nuevos que ese fue el momento en que supe que mi esposo y yo estábamos destinados a estar juntos. Fue simplemente brillante. Bueno, esa declaración pareció llevar a Hellmark al límite, porque estalló con una voz tan fuerte que en realidad llamó la atención de otras personas. No me olvidé de los niños que viven con ellos, pero esos no son sus hijos. Tu cuñada no los parió y no se parecen en nada, los consiguieron de África, no podrían ser más diferentes. Entonces no importa que los hayan adoptado legalmente y los amen, ¿no cuenta porque tienen un color de piel distinto? Pregunté, todavía enfadada, pero dejando que Hellmark cavara su propia tumba, ya que ahora algunos primos se habían detenido a escuchar y un montón de ojos estaban puestos en ella. Hellmark tenía la cara roja y nos miraba furiosa. Exacto, es tan obvio que esos no son sus hijos reales. Uno de los primos del lado de mi cuñado gritó, ¡qué racista, tía Hellmark! No soy racista, gritó ella, atrayendo todavía más atención hacia sí misma. No tengo nada contra la gente de color, sí, de verdad usó esa frase, pero no veo cómo meter a 2 desconocidos en tu casa los convierte en tu familia. Para todos es obvio que no lo son. Esto provocó que algunas personas más le gritaran por ser una imbécil racista, y por supuesto eso hizo que Hellmark empezara a llorar ruidosamente y a decir que todos estaban en su contra y tergiversando sus palabras. Les juro que cada vez que a esta mujer la confrontan por ser una mierda, abre las compuertas. Mi siempre obediente cuñado se acercó para escoltar a una Hellmark lloriqueante hacia dentro de la casa, mientras mi hermana se acercó a mí, mirándome furiosa y llamándome grosera por empezar problemas en el cumpleaños de Sobrina 1 y preguntando cómo me atrevía a alterarla. Antes de que yo pudiera siquiera decir algo, mi esposo intervino, ¿está diciéndole a la gente que su hermano no tiene hijos porque son de otra raza y estás enfadada con Ope? ¿Hablas en serio ahora mismo? Hermosuras y llamas, mi esposo y mi hermana eran bastante buenos amigos hasta ese momento. Son más cercanos en edad que mi esposo y yo, y crecieron pasando tiempo juntos, pero mi esposo dijo que fue como si una imagen se hiciera añicos para él cuando mi hermana, sabiendo lo que estaba pasando, me gritó por eso.
Estaba molesto porque nunca esperó eso de mi hermana, y su relación no volvió a ser la misma desde entonces. Mi hermana pareció sorprendida de que él le dijera algo, y empezó a decir que yo no debía haber dicho nada porque no era asunto mío. Mi esposo la miró con incredulidad. Entonces tu suegra está diciéndole a la gente que tu sobrino y tu sobrina no son familia, y no es asunto de Ope, así que ella debería dejarlo pasar. ¿Cómo te sentirías si estuviera hablando de tus hijos? Y que conste, fui yo quien dijo algo primero y nosotros no fuimos quienes empezaron a gritar. Como nota aparte, los niños que se habían detenido antes volvieron a jugar una vez que se llevaron a Helmark, y en ese momento solo estaban los primos y una de las hermanas de Helmark allí, así que tampoco es como si estuviéramos arruinando el buen momento de los niños. Se intercambiaron algunas palabras más entre los tres, y terminó con mi esposo y yo disculpándonos con el resto para irnos. Nos despedimos y nos fuimos. Después de ese día, Helmark nunca volvió a decir una palabra sobre mi hermano, mi cuñada o sus hijos en nuestra presencia, aunque sé que todavía dice cosas sobre ellos. Una de las primas de mi cuñado me dijo que ahora, cada vez que los menciona, siempre empieza con, no soy racista, pero... Les juro que no se puede arreglar ese tipo de delirio. Actualización 7. Hermosuras y llamas, los he extrañado muchísimo a todos. Ustedes han mantenido mi cordura durante lo que debieron ser los 2 meses más extraños de la historia. Tenía planes de escribir una publicación antes sobre eventos pasados con Helmark, pero, pasaron más cosas que me impidieron hacerlo. Y por cosas, quiero decir Helmark. El Día de la Madre pasó hace poco más de un mes, y mi esposo y yo juntamos nuestro dinero para enviar a mi madre y a mi suegra a un spa muy exclusivo para que sus increíbles personas fueran mimadas de las formas más lujosas posibles. Ahora, este definitivamente es uno de esos lugares donde necesitas conocer a alguien para poder conseguir una cita en menos de 3 meses, y a veces incluso en ese plazo ya están completos. Tuve suerte, ya que mi dama de honor principal, esa polaca ruda y sin tonterías que fue dama de honor principal en mi boda y la domadora favorita de locos de todo el mundo, había trabajado con el dueño del spa durante años y felizmente lo organizó para nosotros, ya que la mamá de Ope, es decir, yo, prácticamente la crió, y también adora a mi suegra. Es un regalo bastante genial. Estamos hablando de baños de barro terapéuticos, baños de vino, baños de té, tratamientos faciales, manicuras, pedicuras, masajes, básicamente todo el paquete. Mamá y mi suegra nunca habían sido mimadas a ese nivel y estaban muy emocionadas. Entonces mi hermana se enteró y habló con mi cuñado porque quería lo mismo, y mi cuñado me llamó una semana antes del Día de la Madre para preguntarme si era posible que mi hermana también tuviera una cita. Llamé a mi dama de honor principal y ella también lo organizó para mi hermana. ¿Todos ven hacia dónde va esto? Porque yo, tontamente, no. El viernes antes del fin de semana del Día de la Madre, Helmark se entera del spa y arma un berrinche. No importaba que mi cuñado y su hermano hubieran planeado una cena bonita con sus primos y sus tías, las hermanas de Helmark, de las cuales solo 2 son seres humanos normales, y los nietos, también conocidos como sus bebés. Ella tenía que ir a ese spa porque es para todas las madres de la familia. Vaya forma de ignorar a sus propias hermanas. Mi cuñado me llama a las 11:30 de la noche del viernes, y yo contesto el teléfono medio dormida. Siempre tengo el teléfono encendido por si hay una emergencia en el trabajo, pero también dejo claro a todos que estoy en la cama a las 10 de la noche porque la mayoría de los días me despierto a las 5 de la mañana. Escucho a Helmark chillando de fondo mientras mi cuñado me pregunta si hay alguna forma de incluir a Helmark en el día de spa porque realmente quiere ir. Estoy cansada e irritada, y tuve que pedirle que se repitiera 2 veces porque apenas podía oírlo por encima de los chillidos absurdos, y acababan de despertarme de forma grosera. Le dije que mi dama de honor principal estaba fuera del país durante el fin de semana y que no tenía forma de contactarla. Mentira total, estaba en otra costa, pero no había forma en el infierno de que sometiera a mi maravillosa suegra y a mi mamá a un día con Helmark. Él preguntó si había alguna forma de que yo contactara al dueño del spa, a lo que respondí de inmediato con un simple, no. Los chillidos y lloriqueos de fondo nunca se detuvieron. Mi cuñado tenía ahora un tono ligeramente desesperado en la voz y me preguntó si podía llamar al spa al día siguiente y pedir que agregaran a una persona más. Le dije con firmeza que sabía que no sería posible por lo exclusivo del spa y por lo de último minuto que era. Estoy bastante segura de que Helmark me oyó porque sus quejidos se convirtieron en sollozos. A estas alturas yo estaba molesta y demasiado cansada, sosteniendo el teléfono lejos de mi oreja mientras mi cuñado intentaba calmar a Helmark. Mi esposo, que también se había despertado por el alboroto después de salir de un turno de 18 horas, rápidamente extendió la mano y me quitó el teléfono. Regañó a mi cuñado por llamar a esa hora cuando saben perfectamente que nos levantamos temprano por la mañana, que esto no era una emergencia, no, de verdad no lo era, y que era absolutamente inaceptable de su parte. Dios, amo su columna de vibranium. Mi esposo intercambió algunas palabras más con mi cuñado, luego le colgó y puso su número en no molestar en mi teléfono.
Al día siguiente me desperté con mensajes de mi hermana pidiéndome que contactara de alguna forma a mi dama de honor principal porque Hellmark realmente quería ir. Le dije lo mismo que le dije a mi cuñado, que simplemente no era posible. Seguí con mi día y logré quedar relativamente apaciguada gracias a que mi esposo me preparó mi batido de proteína estilo frappuccino. No supe nada más de ninguno de ellos durante el resto del día. Sin embargo, esa noche recibí una llamada de mi dama de honor principal, que sonaba tanto molesta como divertida. Aparentemente, el dueño del spa la llamó, divertido, diciendo que la gerente había tenido una conversación interesante con una mujer que afirmaba que ella también tenía una cita con mi mamá, mi suegra y mi hermana. Y que hizo un gran escándalo diciendo que habían perdido su cita, lloró, amenazó con ir a la prensa y básicamente hizo de todo menos empezar un motín. Me llevé la mano a la cara en ese mismo momento y puse a mi dama de honor principal en altavoz para que mi esposo también pudiera escucharlo. Aparentemente, Hellmark había llamado para confirmar la hora exacta en que empezaba su cita, y cuando no pudieron encontrarla en el sistema, hizo un gran escándalo diciendo que ese era su regalo del Día de la Madre. Le gritó a la pobre chica que hizo la cita, quien, según mi dama de honor principal, estaba acostumbrada a este tipo de tonterías de la gente y simplemente transfirió a Hellmark con la gerente, que tiene un don para manejar estupideces. La conversación fue tan exageradamente dramática que llamó la atención, y la gerente se lo contó al dueño, quien a su vez llamó a mi dama de honor principal para averiguar quién demonios era esa mujer. Mi esposo se estaba riendo a carcajadas y yo solo me froté las sienes, me disculpé con mi dama de honor principal y le pedí que extendiera mis disculpas al dueño del spa y a sus empleados por tener que lidiar con esa tontería. A estas alturas yo estaba avergonzada por ella. Sinceramente, no tengo idea de cómo mi hermana y mi cuñado pueden lidiar con sus tonterías en cualquier medida. Uno pensaría que en ese punto incluso la suegra más loca se rendiría. Ay, pero no Hellmark. Al día siguiente, mi suegro lleva en coche a mamá y a mi suegra al spa, que queda a unas cuantas horas de distancia de ellas. Mi hermana iba a encontrarse con ellas allí, ya que vive más cerca del spa y conduciría por su cuenta. Imaginen la sorpresa de mi mamá y de mi suegra cuando llegan al spa solo para ver a Hellmark, en lugar de a mi hermana, esperándolas. Las tonterías dramáticas de Hellmark de alguna forma lograron convencer a mi hermana de cederle su lugar en el spa para que Hellmark pudiera ir en su lugar. Estaba efusiva con mi mamá y mi suegra, diciendo que buena hija era mi hermana y como todas las matriarcas de la familia iban a pasar un día juntas. Mi suegra me dijo que su ánimo cayó tan rápido que estuvo a punto de llamar a mi suegro y decirle a Hellmark que se habían equivocado de día. Sin embargo, ambas se alegran de haberse quedado. Preparen sus llamas para un gran postre. Verán, este spa funciona de tal manera que no puedes darle tu cita a otra persona. Tienen el nombre de las personas que asistirán a la cita, e incluso si llamas con anticipación para avisar que alguien irá en tu lugar, normalmente te lo niegan. Hay una lista de espera para citas en caso de ausencias, y la lista de espera tiene prioridad. Esa ha sido su política durante años. Hellmark no sabía esto. El drama que ocurrió cuando la recepción le negó la entrada a Hellmark hizo que mi mamá y mi suegra se rieran como adolescentes borrachas durante toda la cena cuando nos lo contaron. Hellmark primero hizo ese gesto de llevarse la mano a la boca en shock y repetir, no entiendo, no puede ser. Luego intentó insistir en que su política en realidad no era su política porque ella había frecuentado el spa muchas veces, es decir, nunca, y jamás había tenido ese problema antes. Básicamente, intentó actuar como si fuera una clienta habitual del spa y seguía llamando a la chica de recepción por su nombre, llevaba una placa, tratando de convencerla de que se conocían. La chica de recepción se mantuvo firme contra la estupidez, y simplemente se disculpó diciendo que no podía cambiar la política ni hacer excepciones. Luego llegó el llanto. Hellmark empezó a llorar en el vestíbulo diciendo que su día de la madre estaba arruinado y preguntando cómo podían tratarla así. Sacó el pañuelo de encaje tamaño mantel y empezó a llorar en él ruidosamente, atrayendo bastante público para vergüenza de mi mamá, aunque tanto mi mamá como mi suegra dijeron que fue una escena hilarante. Finalmente salió la gerente, y mira tú, era la misma gerente con la que había armado esas tonterías el día anterior. Reconoció el nombre de Hellmark, y probablemente jamás olvidará la forma en que llora porque es muy distintiva y antinatural. Le dijo a Hellmark que la recordaba por la conversación del día anterior y le comunicó en términos claros, aunque educados, que no tenía cita y que no recibiría ningún servicio ese día. Bueno, ahí fue cuando Hellmark empezó a llorar a gritos por la crueldad y por lo despiadada que era la gerente al arruinarle el día de la madre, y cómo se atrevía, porque Hellmark tenía conexiones con el dueño, quien ella sabía que estaría molesto por cómo la habían tratado. La gerente no se dejó convencer y le pidió educada y firmemente que abandonara las instalaciones porque estaba molestando a los clientes. Entonces Hellmark exclamó en voz alta que nunca volvería a ese spa. Según mi suegra y mi mamá, la gerente entonces dijo, está bien, porque de todos modos ya no tiene permitido entrar aquí. Nadie que maltrate a nuestro personal y perturbe a nuestros clientes puede estar en las instalaciones. Por favor, váyase.
Mi suegra no pudo controlar la risa cuando seguridad escoltó a Hellmark fuera, mientras mi mamá estaba mortificada en ese momento, pero pudo reírse después. El esposo de Hellmark tuvo que dar la vuelta, recogerla y llevarla a casa, mientras, según cuentan, ella lloraba a gritos esperándolo. Mi mamá y mi suegra terminaron teniendo un día fantástico y a ambas les encantaron todos los mimos que recibieron. Me alegra que estuvieran felices, pero estaba furiosa de que mi hermana cediera su lugar, que mi dama de honor principal se había tomado la molestia de conseguir para ella. La llamé y logré mantener la calma durante toda la llamada, y le dije que esta era la última vez que organizaría algo así para ella. No estaba realmente interesada en sus razones sobre por qué lo cedió, simplemente le dije que era vergonzoso para mí y para mi dama de honor principal que un favor que ella me hizo terminara como terminó. Yo jamás soñaría con ponerla en ese tipo de posición, y no voy a aguantar las tonterías de Hellmark porque mi hermana no tiene carácter. Luego colgué y mi esposo me rellenó el vaso de whisky. Aguanten, hermosuras y llamas, vienen más historias de Hellmark. Actualización 8. Hermosuras y llamas. Tenía varias historias y actualizaciones de las últimas payasadas de Hellmark esperándolos. Sin embargo, antes de tener oportunidad de escribirlas, llegué a casa y me encontré con lo más extraño, y mi esposo y yo estamos desconcertados. Desde el fiasco del Día de la Madre, he estado bastante enfadada con mi hermana. Su falta de carácter y su complacencia con Hellmark me avergonzaron y casi arruinaron el día para mi mamá y mi suegra. Mi hermana tampoco ha dicho directamente que lo siente, sino que solo da excusas mediocres y disculpas a medias por la situación. Esto resultó en que las dos no habláramos y tuviéramos contacto mínimo entre nosotras. Este fin de semana es la fiesta de cumpleaños de sobrina 1. Normalmente, al menos pasaría un rato por allí, pero las últimas 2 semanas han sido muy estresantes para mi esposo y para mí porque él ha estado trabajando horas extra y yo he tenido emergencia tras emergencia en el trabajo, además de que acabamos de recibir un perro de acogida al que estamos intentando acostumbrar a nuestra manada. Mi esposo y yo tomamos la decisión conjunta de que necesitamos algo de tiempo para nosotros. Mi esposo le dijo a mi hermana que no podríamos ir a la fiesta, pero prometimos pasar al día siguiente para dejar el regalo y quizá llevar a sobrina a tomar helado. Hellmark de alguna forma interpretó que no fuéramos como que mi esposo y yo estábamos cortando a mi hermana y a mi cuñado de nuestras vidas, pero de alguna forma no a ella. Me llamó desde su número nuevo, esa mujer cambia de teléfonos como la mayoría de la gente cambia de calcetines, y yo, tontamente, contesté. Básicamente, fue ella llorando y diciéndome que debía perdonar a mi hermana porque ella solo estaba siendo una buena hija que quería hacer feliz a la abuela de sus hijos. Se lanzó a todo un discurso casi planeado sobre la importancia de la familia. Yo estaba desconcertada y admito, hermosuras, que si escuché por curiosidad morbosa. Cuando encontré una pausa, le dije a Hellmark que nuestras razones para no ir y los problemas entre mi hermana y yo no tenían nada que ver con ella. También le dije que todo este problema había empezado por ella y luego colgué. Quedé desconcertada el resto del día. Esa noche recibí un montón de mensajes de ella diciendo que no entendía por qué estaba enfadada, porque Hellmark solo intentaba pasar tiempo con las otras mamás, y por qué me molestaría con mi hermana por ser una buena hija, y que no lo entendía. Seguía enviando las mismas cosas, que no respondí, y luego mi esposo finalmente no pudo soportar más la vibración de mi teléfono, lo arrebató de la mesa y la bloqueó. Esto fue hace 2 días. Hoy llegué a casa del trabajo y había una pila enorme de cajas frente a mi garaje. Cajas de Amazon en su mayoría. Por un minuto pensé si era nuestro día de Prime comida o si mi esposo había pedido algo y se le olvidó mencionarlo. De cualquier forma, metí las cajas a la casa y las abrí. La mayoría estaban envueltas para regalo con el típico envoltorio de Amazon, y era la pila de regalos más extraña que he visto en mi vida. Un juego nuevo de platos de grés, una botella cara de aceite de oliva, 6 pañuelos de distintos colores, cojines decorativos, una etiquetadora, una pequeña regadera metálica, una colonia que mi esposo no usa y una pulsera Alex y Annie con un ángel. Cada uno de estos artículos tenía una nota de regalo adjunta que decía, volvamos a ser una familia. Los queremos, con cariño, Hellmark. No tengo nada. No tengo ni idea de cómo algo de lo que dije justificó estas cosas, que se supone que significan ni qué espera de mí. Se aceptan ideas y consejos porque estoy perdida. Edición, wow, ustedes son increíbles. Gracias a todos por tomarse el tiempo de darme consejos y explicaciones realmente sensatos sobre todo esto. Por nuestros horarios de trabajo, mi esposo y yo no hemos tenido oportunidad de hablarlo fuera de intercambiar, qué carajos, entre nosotros. Cuando él llegue a casa esta noche vamos a leer todos sus comentarios y hacer un plan de acción. Ustedes son los mejores. Amo muchísimo esta comunidad. Actualización 9. Hola, mis hermosuras, ha sido un mes extraño desde mi última actualización, y me disculpo por no haber podido actualizar antes. Gracias a todos por los mensajes amables preguntando por mí, por los buenos deseos y especialmente por todos los consejos que nos dieron.
No creo que hubiera podido navegar la locura que es Hallmark sin eso. Así que, después de mucha discusión, mi esposo y yo llevamos todos los regalos a la casa de mi hermana y mi cuñado el domingo por la tarde, cuando fuimos a buscar a sobrina 1 para llevarla por helado por su cumpleaños. Llegamos un poco antes, y solo mi hermana estaba en casa, mi cuñado estaba fuera con sus primos. La apartamos y hablamos con ella sobre los regalos con los que nos habían bombardeado, cómo no nos sentíamos cómodos con ellos y cómo, debido a su comportamiento pasado, no sería apropiado que los aceptáramos. Mi hermana estaba roja de la cara por lo que creo que era vergüenza o enojo, sinceramente no pude distinguirlo, y nos dio la lata por rechazar un gesto bonito de Hallmark, por negarnos a darle una oportunidad y porque ella no quería estar en medio de eso. Inserten aquí mirada al cielo. Le dije que Hallmark no está relacionada conmigo, que es su suegra y no la mía, y que definitivamente no me corresponde lidiar con ella. Mi esposo citó su comportamiento durante el Día de la Madre y Navidad, diciendo que no es nuestro trabajo controlarla ni mucho menos nuestra obligación incluirla y aceptarla. Mi esposo dijo que esos regalos no eran apropiados y que los dejaríamos allí. Mi hermana podía elegir qué hacer con ellos de una forma u otra, pero necesitaba decirle a Hallmark que no estábamos abiertos a la relación que claramente quería. No sé si fue un momento de claridad en la niebla, pero mi hermana se quedó callada un momento y luego aceptó tomar los regalos y hablar con Hallmark al respecto. Me sorprendió, por decirlo menos, ya que me preparaba para una pelea con mi hermana. Tomó todos los regalos y los movió a su coche. Fue sorprendentemente agradable, ya que mi hermana llevó a sobrino 2 y se unió a nosotros para tomar helado, y de hecho se disculpó por el fiasco del Día de la Madre, admitiendo que cedió a la presión y expresando su arrepentimiento. Mi esposo cuidó a los niños mientras nos daba a mi hermana y a mí la oportunidad de hablar las cosas. El día terminó en realidad con una nota positiva, con mi hermana y yo reconciliándonos, y sobrina 1 y sobrino 2 felices y llenos de helado. Unos días después, recibí un mensaje de voz lloroso desde el número de mi cuñado, de Hallmark. Traduciré este ridículo mensaje de voz lo mejor que pueda, ya que lo dejó en nuestro idioma natal. Ope, tu hermana acaba de darme todos los regalos que te había enviado. No entiendo qué te hice para que me trates así. Todo lo que quiero es que tú y tu esposo se sientan incluidos en la familia. Empiezan los sollozos, significan tanto para mí, estaba tan feliz de ganar 2 hijas hermosas y aún así tú continuamente me alejas. No entiendo cómo puedes tratar así a tu propia familia. Rezaré por ti y espero que te des cuenta de que somos más fuertes como una familia unida que como una familia. El mensaje de voz duraba un total de 4 minutos y básicamente repetía el primer minuto una y otra vez, donde sonaba como una mártir. Solo puse los ojos en blanco y no intenté contactarla. El Día del Padre pasó sin drama por parte de Hallmark, probablemente porque mi papá y mi suegro nos llevaron en el barco del tío político para pescar y divertirnos. El suegro de mi hermana es una cáscara vacía de hombre, y sinceramente no tengo idea de cuáles son sus intereses ni de nada de su personalidad, aparte de que hace lo que su esposa quiere. Me encontré con la tía normal y muy amable de mi cuñado en el mercado de agricultores la semana pasada, y me contó que Hallmark ha estado llamando a todos para decirles cómo rechacé groseramente sus dulces detalles, cómo no llamé al esposo de ella ni a mi cuñado para desearles un feliz Día del Padre y cómo le estoy dando la espalda a la familia. Claro. Espero que esto sea lo último que escuche de Hallmark por un tiempo. Aunque seguiré publicando historias del pasado para sacármelas del pecho. Hasta la próxima, hermosuras y llamas. Actualización 10. Dios santo, chicos, ¿de verdad ha pasado más de un mes desde que actualicé? Les juro que el tiempo se me escapó mucho más rápido de lo que esperaba. Esta será una publicación de actualización y desahogo, por favor asegúrense de que sus llamas estén bien hambrientas porque, Dios mío. El 4 de julio pasó sin incidentes. Hallmark había decidido pasarlo con una de sus hermanas, y todos la pasamos bien. Ni una palabra sobre los niños jugando con los perros tampoco. Sorprendente, lo sé. Sinceramente, todo había estado tranquilo. Hallmark nos arrulló en una falsa sensación de seguridad hasta hace unas 3 semanas. Para que todos entiendan la tontería que ocurrió, debo contarles que mi esposo y yo somos personas muy activas, conscientes de la salud y disciplinadas. Ambos tenemos problemas de salud que nos han hecho comprometernos de verdad con comer bien y mantenernos activos. Desde que empezamos a salir, ambos tenemos regímenes estrictos de ejercicio que incluyen levantamiento de pesas, boxeo, yoga, y somos ávidos participantes en carreras Spartan y todas esas cosas divertidas. Somos extremadamente estrictos con nuestra forma de comer y rara vez nos desviamos de ella. Básicamente, entrenamos duro y nos encanta, y toda nuestra familia sabe lo en serio que nos tomamos todo esto. Lo segundo que deben saber, si no lo saben ya, es que mi esposo y yo no queremos tener hijos. A ambos nos gustan los niños, pero tomamos la decisión de que ninguno de los dos quiere la responsabilidad de criar uno, y ambos tenemos demasiadas cosas que queremos hacer y que no podríamos hacer si fuéramos padres. Mi esposo se hizo una vasectomía, y yo estoy considerando esterilizarme solo como protección adicional.
Ahora, nuestras familias saben esto, y viniendo de una cultura donde el propósito completo del matrimonio es tener bebés, les tomó un tiempo aceptarlo. Nuestros padres no sabían lo de la vasectomía de mi esposo, y creo que todavía esperan en secreto que cambiemos de opinión, pero al menos han respetado nuestros deseos al no sacar el tema. Ay, pero no Hallmark. Nunca Hallmark. Ya ha habido algunas ocasiones en las que Hallmark estaba convencida de que yo estaba embarazada y se emocionaba muchísimo. Noticia de última hora, loca, incluso si por alguna intervención divina cambiáramos de opinión y yo quedara embarazada, no hay forma de que mi hijo tenga algo que ver contigo jamás. Enumeraré brevemente los casos a continuación, ya que todos son dignos de mención, pero ninguno supera esta tontería. El año en que mi esposo y yo nos casamos, usé una túnica suelta en una barbacoa en casa de mi hermana, y Hallmark le dijo a la gente en la barbacoa que la usaba para ocultar mi barriga de embarazada. Perra, hacía más de 32 grados, la usé porque hacía calor. Mi abuela tejió un suéter para mi Queenie una Navidad, y mi hermana publicó una foto del suéter en Facebook junto con uno que abuela tejió para el bebé de mi hermano. Hallmark llenó la publicación con comentarios diciendo que iba a tener un nieto mío. Luego publiqué una foto de Queenie usando el suéter y ella borró todos sus comentarios. Una Navidad, incluyó un folleto sobre fecundación in vitro en el regalo de Navidad de mi esposo y mío, con una nota diciendo que quizá era hora de considerarlo. Ella sabe que no queremos hijos, pero de alguna forma pensó que solo decíamos eso porque nos costaba tenerlos. Me enfadé de forma bastante épica con esa. Una semana después del 4 de julio, hubo un incidente muy feo en mi trabajo en el que resulté herida. En resumen, se desató una pelea entre perros, y mientras un compañero de trabajo y yo intentábamos separarlos, me mordieron en el proceso. Fue una mordida fea en el brazo, y se veía mucho peor de lo que era. Terminé recibiendo puntos y estuve con una tanda larga de antibióticos que me golpearon bastante fuerte. Estaba extremadamente cansada todo el tiempo. Básicamente, mi energía ilimitada desapareció mientras tomaba los antibióticos y los analgésicos, y estuve en tareas de escritorio en el trabajo, mientras mi esposo, mi hermano, mi cuñada y sus hijos me ayudaban en la casa y con nuestros perros porque simplemente yo no podía. Lo máximo que aún podía hacer era trabajo doméstico ligero, pero les juro que me sentía agotada todo el tiempo. Durante ese tiempo, hubo una fiesta de aniversario para mi cuñado y mi hermana. Sinceramente, no quería ir simplemente porque todavía estaba en medio de mis antibióticos y definitivamente sintiendo sus efectos. Si hubiera sido una fiesta en casa, me habría quedado en casa, pero mi cuñado alquiló un salón en el restaurante elegante favorito de mi hermana, y mi esposo y yo ya habíamos confirmado, así que me aguanté y fui. Hallmark estaba allí, por supuesto, y vestida como si fuera una antigua estrella de Hollywood, completa con una estola de bisón. En pleno julio. Nos saludó como un ser humano normal, para mi sorpresa, y expresó simpatía por mi lesión. Más allá de eso, no me habló durante el resto de la cena. Mi hermano estaba en la cena con mi cuñada también, y estaban sentados cerca de mí. Mi hermano, siendo un troll, comentó que yo estaba dejando que mi lesión me volviera perezosa con el ejercicio, ya que no me había visto en el gimnasio al que todos vamos. Me quejé de que estaba demasiado cansada para cocinar, mucho menos para ir al gimnasio, y jugué la carta dramática de la lástima diciendo que todo lo que quería hacer era dormir. Esto es lo normal entre mi hermano y yo. Tendemos a ser deliberadamente dramáticos entre nosotros. Sin que yo lo supiera en ese momento, Hallmark me estaba observando de cerca como la acosadora espeluznante que es. Los antibióticos me daban náuseas, así que mi apetito era mínimo, y por supuesto, con ellos no podía beber alcohol. Todos ven hacia dónde va esto, ¿verdad? Hallmark se metió en la cabeza que yo estaba embarazada. Se acercó a mí, a mi esposo o a mis padres para confirmarlo. No, queridas hermosuras y llamas, no lo hizo. Su reacción instantánea fue ir a Facebook y escribir: las cosas están mejorando, parece que mi hermosa familia podría estar haciéndose un poquito más grande. Como quizá recuerden, no tengo a Hallmark en Facebook, así que no vi ese estado. Sin embargo, se obtuvo bastante atención. Yo no estaba al tanto de nada de esto mientras pasaba, porque estaba ocupada estando cansada y siendo mimada por mi esposo, que da masajes de pies y espalda increíbles. Fue unas 2 semanas después, mientras descansaba en casa, cuando el repartidor de UPS tocó el timbre. Sabía que estábamos esperando paquetes de cosas para el hogar, y mi mejor amiga Diosa, mi dama de honor principal, y yo tenemos la tradición de enviarnos paquetes de cuidados cuando una de nosotras no se siente bien, así que realmente no lo pensé 2 veces. Sin embargo, me llevé una buena sorpresa al ver una caja de regalo llena de bodies de bebé. Sinceramente, pensé que era una broma de mi dama de honor principal o del mejor amigo de mi esposo, porque a ambos les gusta bromear con que tratamos a nuestros perros como bebés por la forma en que los mimamos, y entonces vi una tarjeta. Era de una de las hermanas de Hallmark, felicitándonos por el embarazo. Finalmente, aprendí lo que significa quedarse completa y absolutamente boquiabierta.
Le escribí a mi esposo y luego llamé a mi hermana para ver qué demonios era todo esto. Tan pronto como le dije lo que había recibido, soltó un gran suspiro. Lo siento, intenté contenerlo antes de que llegara a ti. Hermosuras y llamas por igual, les presento evidencia de que mi hermana no está tan metida en la niebla como todos temíamos. Mi hermana procedió entonces a contarme cómo Hellmark había estado convencida de que, por cómo actué en la cena, yo de hecho estaba esperando un hijo. Se lo había contado emocionadísima a todas sus hermanas y a todo el lado de la familia de mi cuñado. Aquí también fue donde mi hermana me contó sobre el estado. Para su mérito, intentó controlar los daños y aclarar las cosas, pero no fue rival para el talento de Hellmark para el chisme. Lo peor fue que la noticia, entre comillas, había llegado a mis padres, quienes la escucharon de mi tía, y estaban muy heridos porque no la habían escuchado primero de nosotros. Mi hermana los había llamado y les aseguró que no era el caso, y que esto era un ejemplo de Hellmark asumiendo y adivinando sin ninguna prueba concreta. Gran parte del daño ya estaba hecho. Mi esposo llegó a casa esa noche para contarme que el chisme había llegado a mi encantadora suegra, que todavía necesita un apodo digno de lo increíble que es. Mi suegra sabía lo suficiente como para no tomárselo en serio porque esto era algo que definitivamente les habríamos contado primero. No hace falta decir que ambos estábamos otra vez severamente molestos con Hellmark. Me convertí por completo en mayonesa rencorosa y le dije a mi esposo que iba a ser rencorosa. Publiqué un estado en Facebook que decía: según otras personas que no son mi médico, se supone que estoy embarazada. Pueden imaginar la sorpresa de mi esposo, considerando que se hizo una vasectomía hace 2 años. Solo puedo concluir que el origen es real y que en realidad estoy embarazada del bebé de Chris Hemsworth. Luego publiqué una foto de Queenie usando uno de los bodies que nos enviaron y etiqueté a todo el mundo. Mi hermana, mi hermano, mi cuñada, mi suegra, primos, familia extendida, literalmente cualquiera que pudiera vincularme con Hellmark. Incluso hice pública la publicación en mi cuenta, que por lo demás es privada. Mi hermana informó al día siguiente que Hellmark había borrado su estado sobre la familia expandiéndose y que ahora estaba enfadada conmigo y con mi hermana por humillarla. Ese estado terminó revelándole a la familia que mi esposo se había hecho una vasectomía, y ambos tuvimos que escuchar a nuestros padres expresar sus opiniones sobre esa decisión, pero fue un pequeño precio a pagar. Mi hermana y yo tuvimos un bonito momento de unión sobre lo completamente loca que está Hellmark, y ella vino el día que terminé mis antibióticos para tomar una copa de vino conmigo. A pesar de que Hellmark volvió a ser una acosadora loca, fue agradable tener este momento con mi hermana. Aquí Oso Editor, a pesar de que hubiera podido seguir leyendo sobre esta suegra delirante por días, la OP no ha actualizado en 8 años.